Yo siento que el tema de la inmigración es un plan enorme. No es cuestión de inmigrantes entrando en un país de forma ilegal. Es porque hay un plan. Es un plan para destruir el cristianismo. Con todo mi respeto, el cristianismo lleva destruido más de 1000 años. ¿Por qué es tan feo o lo ves como algo malo el hecho de que un país católico vea la versión de lo que es el Islam? Vosotros pretendéis hacer en los países europeos lo que no permitiríais jamás en los propios. No me puedes decir que qué tiene de malo que el nombre más utilizado en Cataluña sea Mohamed y no Pau, cuando si yo te digo que en Egipto en 50 años el nombre que más se va a utilizar va a ser Pedro o Álvaro y no un nombre egipcio. No me vayas de que en mi país, si voy, tengo que adaptar. No. Tú vas a mi país y te emborrachas y follas y tienes de todo. Pero cuando viene aquí uno y lo ves pasear con una jilaba, te asustas porque piensas que es un terrorista. Abres el Corán y el 97% del Corán es ética y el 3% normas. El Corán aclara tu mensaje, Jota. No, el Corán llega 600 años después a desmentir lo que el Evangelio dice. Cuando me centro en la crítica hacia el Islam y a la visión del Islam acerca de Cristo, es porque Alá permite 600 años de engaño. Muy buenas a todos, señores, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Esto no es un episodio normal, es un episodio que llevo mucho tiempo queriendo hacer, personal, íntimo. Va a haber ciertas secciones de este episodio que van a ser debate, ciertas que vamos a preguntarle por los puntos de vista a uno de los influencers musulmanes más escuchados de España. Omar Shauki, bienvenido. Wow, ¿Cómo qué estás? presentación, muy bien, gracias a Dios. Un placer y gracias por venir, aunque ya la gente sabe que tú y yo tenemos un recorrido de colaboraciones y amistad bastante amplio. Voy a dejarlo mejor para el final. Quiero que sepáis, la audiencia, que voy a dividir este programa en 3 secciones. La primera vamos a hablar de la inmigración y la integración. La segunda vamos a hablar de el globalismo y la Agenda 2030 y de cosas que están ocurriendo a día de hoy que deberían de preocuparnos a todos por igual. Y la tercera vamos a confrontar la figura de Cristo en el Islam versus la figura de Cristo en el catolicismo y en la cristiandad en general. Así que nada, señores, yo que vosotros no me lo perdía. Omar, vamos a hablar como hablamos tú y yo siempre por teléfono, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de preparación. ¿Cómo sientes tú que está Europa con todo el tema de la inmigración? Bien, lo primero, no quiero caer bien a nadie, no quiero decir lo que la gente quiere escuchar y sinceramente yo siento que el tema de la inmigración es un plan enorme. No es cuestión de inmigrantes entrando en un país de forma ilegal porque son unos duros, es porque hay un plan. Y el plan evidentemente es la Agenda 30 necesita quitarse a los árabes del medio, necesita quitarse a los musulmanes del medio. Y la forma en que se puede resolver ese tipo de problemas es que el pueblo odia al pueblo. Entonces, en el momento que piensas en un marroquí, piensas en un MENA. Y si piensas en un árabe, piensas en un tío de vestido de blanco, y si piensas en un musulmán, tiene barba. Entonces, el MENA es la representación de los árabes y los musulmanes en España, igual que lo son los argelinos en Francia. Pero estos son personas que está hecho aposta, que entran en tu país y en otros países para que manchen nuestra imagen. El tema de la inmigración, sobre todo la de Marruecos, no sé quién lo dijo, y lo repito yo, vamos, Pedro Sánchez es la putita de Mohamed VI. Y Mohamed VI está encantado en vaciar su país de mierda, está construyendo futuro y mandando la mierda a vosotros. Es que eso es cierto, porque tú te pones a analizar los movimientos que está haciendo Mohamed dentro del propio país y son movimientos geopolíticos bastante interesantes, políticas que pueden potenciar la economía marroquí y se está quitando a toda la lacra, trayéndonosla a nosotros aquí, que somos incapaces de decir, oye, vamos a poner un pequeño filtro a ver quién cojones entra. O sea, tú afirmas al 100% que lo que está entrando de Marruecos es lo peor que hay en Marruecos. ¿Lo que está entrando en Marruecos es lo peor que hay en Marruecos? Pues sí. Más que nada, yo creo que la inmigración ilegal lo que hace es mandar a personas sin recursos. Entonces, hay que empezar a distinguir también, porque no todos los inmigrantes ilegales son malos. Entonces, ¿qué defines como legal? ¿Qué defines como inmigrante? ¿Qué defines como ciudadano? ¿Qué defines como derecho humano? Lo que yo percibo de tu pregunta es los menas que están en España que se vayan a su país, porque están haciendo daño al país. Pero estos menas vienen con permiso de tu líder y del líder del país del que vienen. Cierto. Entonces, ¿cuál es el plan?
Porque parece que todos son delincuentes y el 70% de presos son españoles en España. No hay que montar un peliculón aquí de que, wow, son todos delincuentes. Hay ingenieros, hay médicos, hay árabes y musulmanes e inmigrantes que vinieron ilegales que han aportado más que los nacidos en España. Entonces, ¿qué es la inmigración? Es que para hablar de política hay que hablar de filosofía, tío. Y para hablar de filosofía hay que hablar de humanos, no de ciudadanos. No hay países. ¿Un inmigrante qué es? Una persona que se traslada a otro territorio a secas. Luego ya le podemos meter en busca de una vida mejor o lo que sea. El punto es que un inmigrante, técnicamente hablando, se traslada de su lugar de origen a otro. Eso es un inmigrante. Perfecto. Qué bello. Ahora bien, los judíos, cuando entraron en Palestina en el 48, pidiendo ayuda, son prácticamente a ojos de toda la sociedad son enemigos. Pero necesitó ayuda y se le abrió la puerta. Cuando se fueron los españoles a Venezuela y os fuisteis se fueron como inmigrantes para allá, también Una fueron pregunta más, ilegales. pero voy aquí a hacer un pequeño inciso. Yo no creo que nadie, en su sano juicio, critique la inmigración a secas. Se critica la inmigración ilegal masiva. La inmigración que no toca la puerta, la inmigración que llega y obtiene recursos y no tiene la capacidad de aportar. Se critica la inmigración que no se integra. También es muy importante. Yo no puedo pretender irme... Omar no es marroquí, Omar es egipcio. Yo no puedo pretender, imagínate que yo tengo la costumbre de irme a la playa con mi mujer aquí en España y que mi mujer enseñe las tetas. Todo el mundo sabe que no es el caso. Pero, como yo lo hago aquí en mi país, yo me voy a las playas de Egipto y decido que mi mujer enseñe las tetas porque es mi cultura. ¿Sería aceptado por los egipcios? La respuesta es no. Desde luego. Entonces, lo que se critica es que muchas personas vienen de sus países de origen huyendo de, puede ser la pobreza, puede ser la sociedad, puede ser las restricciones, puede ser lo que sea, el motivo es individual. Pero llegan aquí y pretenden replicar absolutamente todo lo que había en su país de origen. ¿Para qué te vas en primer lugar si ni siquiera haces un mínimo amago por integrarte en la cultura que te recibe? Luego ya, sin contar el tema de la delincuencia y demás, que por desgracia es verdad lo que tú dices de que 60 y tantos % de los presos en España son españoles, pero es que representamos todavía el 89% de la población. Es decir, proporcionalmente los inmigrantes siguen cometiendo más delitos y sobre todo si son de índole sexual. Entonces, tú como persona árabe, musulmana, ¿crees que esto es positivo para la comunidad que está aquí en Europa? Desde luego que no. Pero es que pienso muy rápido. Vale, no te preocupes, aquí hay calma. Vale. ¿Están manchando nuestra imagen? Sí. Cuando imaginamos a la inmigración mala, ¿de qué país son? Yo no te diría que es solo magrebí, ¿eh? Claro. Yo te lo dice aquí un venezolano, que a mí la inmigración mala me la imagino como la inmigración que no se integra, que intenta comportarse de la misma forma que en sus países y sobre todo que generan inseguridad. Perfecto. Es decir, yo no solo me imagino a un grupo de menas, también me imagino a una banda de latinos. Sí, a eso sí, mira, yo siempre uso hispano, pero a esos les llamo latinos porque me da demasiado asco. Por tanto, no los considero mis hermanos en Cristo ni en nada. O sea, realmente no, y yo te lo dice un venezolano. Yo como venezolano no quiero que venga aquí todo el barrio de Petare. En el barrio de Petare hay gente buena, buenísima, Obviamente. pero buenísima. Obviamente. Ahora bien, si me dices que vienes de Petare, yo quiero saber tu récord, si has tenido antecedentes, si has tal, no te voy a meter a todo lo, chamo, ¿qué lo que? ¿Cómo está la vaina? Vamos. Te lo meten aquí en Madrid a 100.000 de esos y te destruyen Madrid por completo. Bien. Entonces, ¿qué está pasando? Nos están metiendo miles y miles y miles y miles todos los años del norte quién. de África y están destruyendo Nos Europa. Nos quién. Nos están metiendo quién. Esa es la pregunta del millón, Omar, y sinceramente, ya me acaban de tumbar un podcast. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en quién. Ya está. Pero, Entonces, ¿quién es quién? O sea, vamos a decirlo, las élites financieras, llámese George Soros, llámese tal, llámese cual, organizaciones, lobbies. Antes has hecho una reflexión que me ha picado mucho, que dices que esto es un plan para destruir a los musulmanes. Yo realmente
no sé cómo sacas esa conclusión. Yo creo que es precisamente lo contrario, porque los musulmanes siguen siendo musulmanes en sus países de origen. Los países que estamos reventando son los países tradicionalmente cristianos. O sea, es un plan para destruir el cristianismo, ese y muchísimos otros, pero Con, vamos, con todo mi respeto, el cristianismo lleva destruido más de 1000 años. yo no lo veo así. Y eso lo debatiremos cuando entremos al cristianismo. Y el cristianismo, lo mismo que lo ha destruido, son los mismos que están creando esta inmigración masiva. Porque ahora mi pregunta es, si existe la inmigración ilegal y no es masiva, ¿qué te parece? Mal. También Porque mal. sí, la gente tiene que Vale. cumplir Ahora- unas normas. Ahora, tú estás en Venezuela y no tienes forma de vivir. ¿Cuál es tu plan? Yo estoy en Venezuela y no tengo forma de vivir. ¿Cuál es tu plan? es mi plan? Es una pregunta muy buena. Y la realidad es que intentaría irme de forma legal a cualquier país de alrededor. Bien. Look, ¿vale? Porque hablamos de España, pero España forma parte de un sistema. Yo me quiero ir de Venezuela, me quiero ir de Marruecos y no encuentro la forma legal porque no te la dan. No hay forma legal. Te garantizo que mucha gente paga para morir en el mar. Paga sabiendo que va a morir en el mar. Bueno, no es lo que más se muere, pero sí. Sí, Hay probabilidades de que pero ocurra. tú te metes ahí y sabes que existe la probabilidad de que te mueras. Y puedes estar 4 días en el agua y puede que te montes en una barca que ni siquiera va al destino que te han dicho. Bien. Decimos que estas personas van de forma ilegal porque el sistema, uno, no permite que las personas puedan cambiar de lugar para buscar un futuro mejor. 2. Los países de donde recibís inmigración son países cuyo sistema está hecho aposta para que esta gente sea tan mierda. Porque tú vas a un marroquí y ves que los marroquíes se agachan para besarle la mano al rey. Un pueblo que no tiene muchas cosas de ética. ¿Por qué Marruecos si no vienen argelinos a España? ¿Por qué marroquíes? ¿Qué pasa entre España y Marruecos y qué pasa entre España y Argelia? Entonces, lo que te quiero decir es, todo el mundo está en contra de cualquier persona que dañe la sociedad, Jota. Sí. Todo el mundo, hasta el malo, no quiere que haya malos. El malo, si eres narco, quieres cargarte a cualquier otro narco. Tú siempre quieres prevalecer. El ser humano no es malo por naturaleza, se hace malo. Pero lo que quiero decirte es esto, la inmigración ilegal es un plan. Sí. Y si me dices que es para destruir el cristianismo, no. Es para que puedan usar el cristianismo en contra del Islam. Para que el día que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú cuando piensas en marroquí automáticamente es musulmán. Automáticamente es musulmán. ¿Sí o no? Vox todo el tiempo habla de rusos, o habla de rumanos, o habla de gitanos. Vox, ¿de qué habla todos los días? De los que están cometiendo el mayor número ¿De de qué delitos. país? ¿De qué país? Suelen ser marroquíes. Perfecto. Vale. Ahora mismo, o sea, pero es que, a ver, no es un estereotipo que se han inventado. Los números y el ascenso, las 70% De de español. las... No, Ah. en Barcelona el 70% de los presos en las comisarías por robos y delitos sexuales son magrebíes. O sea, es que es una jodida locura. Pero ¿por qué no los mandan a su país? Ese es el gran punto. No, no es el gran punto, es que ese es el plan. ¿Cómo un presidente inútil, que no sabe ni leer ni escribir, ve que vienen 100 marroquíes a su barrio y empiezan a joderle las tiendas y a los vecinos y a todo eso? Dime qué presidente inculto no los manda otra vez a su barrio. Entonces, que él no haga eso, que no se fomente la educación y se fomenten 500 millones en el Ministerio de Igualdad, que te receten pastillas para cambiarte de género en 4 meses, ese caos que está viviendo Occidente es parte del plan, porque sin caos no necesitamos una solución. El problema es cuál es la solución que se va a plantear. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, Perfecto. La solución que se tiene que plantear tiene que ser antiislámica. Sea cristiana, sea elitista, sea budismo, sea lo que sea. Tiene que ser antiislámica. ¿Por qué, Jota? Porque el Islam es el único obstáculo de la élite. Y me vas a decir, ¿qué es Islam? No te hablo de la religión de 5 rezos con barba y velo. Hablo de la religión que se somete a un mensaje divino. En el momento que tú manchas la imagen de cualquier persona porque todo el mundo odia a los moros. Tú vas por la calle, ves un moro con gorra, te agarras la bolsa. Entonces, a mí, yo voy detrás de una mujer por la calle normal andando y se agarra el bolso, bro. Entonces, cuando tú te paras a pensar así, dices, qué raro, tío, que solamente traigan a la mierda. Nunca se escucha en las noticias un ingeniero marroquí de nacionalidad española ha inventado el fucking coche con nitrógeno. ¿Tú te has enterado del marroquí que ha hecho un coche de nitrógeno?
Pero sí te enteras del americano que lo hace. Entonces, quiero decirte con esto, la inmigración ilegal es una basura para cualquier país, cualquier cultura. Cualquier persona que daña al pueblo es mala y no debe ser recibida. Y como no debe ser recibida, debe ser educada, y debe ser educada en su lugar de origen. 1. 2. La inmigración ilegal masiva de gente que destruye tu país es la misma sistemática de la gente que entra en Francia, de la gente que entra en Alemania, de la gente que entra en Bélgica y de la gente que entra por todos los lados. Cuando te vas a Suecia, donde la gente ni siquiera tiene ni un problema económico, ni de salud, ni de nada, la gente vive de puta madre y son países que queman el Corán. ¿A son de qué? ¿A razón de qué? Todo es un conflicto para que se cree un problema y vengan los de siempre a darte la solución, Jota. Y la solución no puede ser humana. Pero una cosa, Omar, o sea, yo te compro muchas cosas que dices, evidentemente, pero tu enfoque es demasiado islamcentrista. Es decir, los que estamos sufriendo las consecuencias somos nosotros. Y esto es una cosa bastante grave, si nos ponemos a pensarlo desde un punto de vista europeo, que Europa está jodida. Y en cierto sentido está jodido por inmigración proveniente de países islámicos. Has visto que he sido muy cuidadoso diciendo no musulmanes ni nada. ¿Qué ocurre? Que evidentemente yo como cojones puedo comprar eso. Imaginaros, o sea, es que vosotros tenéis la visión de que el Islam es la solución para Europa. Y precisamente por eso el europeo, que siempre ha tenido unas raíces completamente distintas, que son cristianas, dice, pero, o sea, estamos nosotros con una crisis de valores increíbles. Los conservadores como yo, evidentemente no todo el mundo. No tenemos arraigo, no tenemos raíces, las estamos dinamitando, las estamos cortando y la solución pasa por desarraigarnos todavía más. Y como españoles concretamente, desarraigarnos hasta el punto de entregarnos a la solución que tú propones, que es Islam. Cuando España, el génesis de España, es precisamente una lucha de 800 siglos por echar al Islam del país. No sé si te das cuenta de que eso choca frontalmente con el interés general del europeo conservador, del que se preocupa, del que tiene moral, del que tiene una visión divina. Lo que pasa es que no es la tuya. Fíjate, Jota, en ningún momento he dicho el Islam es la solución. ¿No? He dicho el mensaje divino es la solución. Permíteme expandirme en Vale, esto, vale, te voy a dejar, sí. Lo primero. Islam. Omar, ¿quieres que un país cristiano, tradicional, conservador, siga el Islam, por lo tanto me desarraigo más de mis raíces? Primer punto. ¿Qué carajos importa a qué te arraigas? Lo que importa cuál es la verdad. Punto número 1. No importa a qué te arraigas. Quiero decir, cuando tú me dices el cerdo es sagrado, estás poniendo lo que han hecho la élite, el interés, porque tu religión te prohíbe comer cerdo. No. No es cierto. Cristo llegó, o sea, es verdad que del primer debate contigo que hicimos en el Mosaico, recomiendo a todo el mundo verlo en YouTube, en Omar Shauki, dijiste eso y me fui a casa y me puse a investigar y evidentemente Jesucristo dice que, o sea, Jesucristo invalida todas las leyes del Antiguo Testamento y Jesucristo dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y tiene una frase literalmente que dice nada que venga de fuera puede ensuciar la mente del hombre, solo lo que venga de dentro. Y ahí tiene que venga un mensajero del mismo Dios. Eso es un tema que podemos tocar al final, porque si hablamos de sentido, hay muchas cosas que a mí no me hacen sentido. Entonces, teológicamente. Veamos, estás diciendo que lo estoy viendo desde un punto de vista islamocentrista. Sí, he cogido, me he inventado ese término por completo. Sí, bueno, igual que eurocentrista y tal. No hay que ser perfecto, brother. No. Eres persona. Cuando tú te imaginas a un musulmán en España, tú te imaginas muchos valores muy asquerosos. No, Omar, concretamente yo no. O sea, dime cómo sería. ¿Qué se puede imaginar el promedio? Yo no lo sé. Lo que sinceramente opino del musulmán es que tenemos muchas más cosas en común que diferenciaciones. Hay diferenciaciones claves que en mi razonamiento. Yo soy católico, ojo, creo en Cristo, en la doctrina católica, a través de muchísimo cuestionamiento y alejarme durante muchísimos años. Yo sí me he cuestionado mi fe. Me consta que el cuestionamiento es bastante complicado en una persona que se ha criado en un hogar islámico porque ya el cuestionar es algo que no debería ni de entrar en tu mente. La palabra divina se tiene que seguir a rajatabla. No es mi caso. O sea, yo he llegado a la conclusión de que Cristo no es solo un profeta más y es algo muchísimo más profundo. En base, gracias al Islam también, ojo, porque hay varias cosas que podemos tocar luego. Lo que yo digo es que
Por eso yo te quiero terminar la parte de la inmigración Vale. esta, ¿no? Dices que lo estoy viendo desde un punto islamocentrista. Sí. Vale. ¿Cuál crees que puede ser la razón para que, habiendo todo este caos que producen los inmigrantes, no se tome la decisión de deportación, Jota? Si no es desde un punto de vista ni cultural ni religioso. Yo, porque estoy de acuerdo en que es parte del plan. Y la parte del plan es generar un caos social. Y el caos social puede ser, uno, que genuinamente quieran suplantarnos por vosotros. Eso es una... Bueno, está ocurriendo demográficamente en Francia. Ya hay más casi musulmanes que cristianos. Sí. Un país tradicionalmente católico. No hay por dónde cogerlo. Pero ¿por qué, Y ojo, ¿por qué es tan feo o lo ves como algo malo el hecho de que un país católico vea la versión de lo que es el Islam? O sea, ¿cuál es el propósito de las religiones? Una Jota? pregunta, Omar, te voy a hacer yo la misma pregunta. ¿Por Sí. qué verías tú tan feo que fueran un montón de misioneros jesuitas a Egipto? Sí. Me consta que hay 6 millones de cristianos en Egipto, pero no permiten predicar la palabra de Cristo. Está en cualquier país musulmán. Las leyes, los hadices, dicen que no se debe de tolerar la predicación de falsos profetas, o de falsas religiones, o de idolatrías. O sea, vosotros pretendéis hacer en los países europeos lo que no permitiríais jamás en los propios. Cosa que es muy hipócrita y muy incoherente, Omar. No me puedes decir que qué tiene de malo que el nombre más utilizado en Cataluña sea Mohamed y no Pau, cuando si yo te digo que en Egipto en 50 años el nombre que más se va a utilizar va a ser Pedro o Álvaro y no un nombre egipcio. ¿A ti no te gustaría? ¿Por qué intentáis hacernos ver a los europeos que no debemos de preocuparnos por algo que a vosotros os preocuparía en vuestras propias carnes? Lo primero, lo incoherente en lo que has dicho es decir que en un país que tiene 6 millones de cristianos no puedan predicar la palabra. No hay sentido ahí. Porque el hecho de que haya 6 millones es que se predica la palabra y se escucha la campana y vas a misa. Eso ya en sí es... No, nosotros... sí, pero... eso es un punto. El otro punto es... a mí si viene Pedro a mi país y me jode, ¿Lo echáis? lo he hecho. Y si viene Steven, lo he hecho, vale. Entonces, vamos a quitar... Y Chinchunguá, para que, y coño, Chinchunguá, hay que para ser que quede inclusivos con chino. los Claro, asiáticos, tío. claro. Entonces, si tú te pones a pensar así, dices, vale, todas las personas que dañan la sociedad las echamos, sin quitar religiones y todo esto. Vale. A mí si viene Pedro a mi país y Pedro me cuenta un mensaje que aporta a mi país, ¿qué me importa que se llame Pedro, que sea blanco o que sea budista? Si va a aportar a mi país. Ahora bien, Siempre y cuando todos... sea musulmán. No, 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 no. Si Pedro me da un mensaje... Jota, la razón por la que el musulmán no es cristiano y el cristiano no es musulmán es porque no encuentra la coherencia en su mensaje. Tú no vas a creer lo que yo creo porque tú crees ciegamente en tu mensaje. No ciegamente. O sea, Omar, ahí es donde hay una clara distinción. Yo no es ciegamente. Perfecto. O sea, yo sigo la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Mi razón me ha llevado a entender qué es la fe. Y luego voy a plantearte las preguntas filosóficas e históricas que me han llevado a mí a decir, hay algo dentro del Islam acerca de la figura de Cristo que no tiene sentido. O sea, no hay por dónde cogerlo. Y ya no es un tema de doctrina, ya es un tema de hechos históricos. Que Eso es lo más bonito, la lógica. A mí la fe y la exacto, o sea, lógica no es lo que porque, más claro, amo. Si hablamos aquí desde el corazón, esto Sí, de, no, sí. porque a mí Cristo, no, porque... Sí, sí. No, a mí, o sea, yo he llegado a ciertos puntos y a cierto entendimiento de lo que es la verdad en base a un cuestionamiento enorme y en base a leer mucho y en base a leerme a musulmanes que se convirtieron al cristianismo y leer sus propias experiencias. Aquí recomiendo al que quiera esto a Nabil Qureshi y a muchas otras personas. Pero continuando con el tema de la inmigración. Sí, Omar, es que es lo que te quiero terminar. Exacto. Es que lo tengo que terminar. Yo lo que quiero decir es, si en tu colegio se hablara bien de los musulmanes, si en tu colegio se hablara bien de los árabes, si en tu colegio se hablara bien de los latinoamericanos, si en tu colegio nos educaran a pensar crítico, cuando una persona ve un acto malo de una persona, entiende que es una mala persona. Lo que digo porque es islamocentrista, Jota, porque el Islam ha sido combatido durante toda la historia, y antes del Islam, cuando estaba el cristianismo, ha sido combatido durante toda la historia, y cuando llegó el judaísmo ha sido un conflicto para los intereses de los pueblos que hay. ¿Por qué todo el tiempo giro en torno al Islam? No es que el Islam sea perfecto para todo el mundo, o sea, la solución. No, es que el Islam es un mensaje que el pueblo humano no ha querido ver en la era moderna. No es una doctrina, no es una religión y no es una fe, es un sistema de vida. Entonces, cuando yo me paro a pensar y digo, ¿por qué se está
pienso que es islamocentrista, digo porque estamos viendo lo que ellos quieren que veamos. Porque los ingenieros solicitan visas legales a título personal en las embajadas, siendo ingenieros, y no les dan visado ni laboral, ni de turismo, ni de nada. ¿Qué tienes que hacer? ¿Te tiras al mar? Un ingeniero no se tira, pero el mecánico sí. Y se va a tirar al mar, y cuando viene y se tira al mar y ve que para coger un trabajo tiene que tener un permiso de residencia, dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y es un inculto que no ha ido ni al fucking colegio. ¿Qué esperas que haga? Viene a robar. ¿Qué haces con él? Mándalo a su país. Pero no lo mandas. El problema de la inmigración en Europa es porque no les interesa que veáis a los musulmanes buenos. Porque vosotros, cuando venís a nuestras tierras, bebéis alcohol y os emborracháis. No me vayas de que en mi país, si voy, tengo que adaptar. No, no, no. Tú vas a mi país y te emborrachas y follas y tienes de todo. En mi país vives como en el tuyo. Pero cuando viene aquí uno y lo ves pasear con una jilaba, te asustas porque piensas que es un terrorista, no porque pienses que es un musulmán y qué bonita vestimenta. Lo que hay en España de la inmigración ilegal es que el pueblo critica lo que ve en la tele, no critica los actos. España está llena de inmigración ilegal porque a tu presidente le interesa. Una cosa, y punto, bro. pero le interesa a tu yo presidente. Estoy de acuerdo en esa afirmación que has dicho de que a mi presidente le interesa. Estoy 100% de acuerdo porque mi presidente es títere de esas personas a las que no podemos nombrar. Y no solo este presidente, sino muchos otros ¿Todos? De Europa. Sí, evidentemente. Ahora bien, Omar, a mí hay algo que me has dicho que me parece un tema muy importante a tocar. Es el tema de el Islam es un sistema de vida. ¿Hasta qué punto consideras que ese sistema de vida es compatible con la forma de vida occidental y europea? Es que esa es la pregunta. Fácil. ¿Qué promueve el Islam? ¿Qué promueve el Islam? ¿El Islam promueve robar? No me consta Perfecto. que no. ¿El Islam promueve matar? No. El Islam Bueno, depende. No, muy rotundo, no. Y lo podemos debatir en la parte religiosa. No existe un Dios que permita matar. Hay un Dios que se permite defenderse. Después de la... Es que ese no es el es tema matar. que yo quería... Es que yo no, mira, ojo, yo soy muy respetuoso con la fe de las personas porque entiendo que... Pero sí que deja que el público sepa, que los espectadores sepan qué es lo que es el Islam. Vale. Lo que es el Islam para Occidente. Que es que se lo dice Robin Sharma o Napoleón Hill, va a misa. Pero es que se ha manchado el mensaje que tiene una solución para las personas, para el ser humano. ¿Cómo tratar a tus padres? Dice, si tu padre es musulmán y te dice, sé cristiano y no creas en Dios, dile, vale, padre, y no le trates mal. Hasta cuando te dice que no creas en Dios, que es lo más alto. La usura está en Occidente ahogada en los intereses. En eso vamos a estar muy de acuerdo. Y claro, y tu Biblia lo prohibió, pero Europa vino en el siglo XVII con el capitalismo y el comercio, con los Rothschild y con la bancaria y con los iluminados de Baviera del 716 y dijeron, suavicemos el tema de la usura, que no sea pecado, y hagamos préstamos razonables y hagamos interés excesivo. Uno es aceptado y el otro no. Para que Rothschild haga plata, cuando tú me cambias la usura, que es un pecado mortal capital en tu Biblia, y me digas que vino la política y lo cambió, ¿cuántas cosas habéis cambiado? ¿Cómo me puedes decir que vino Jesús a anular el Antiguo Testamento? Estás tirando a la basura la vida de Moisés. Anular ciertas leyes que dijo que no eran de Dios y no eran de los hombres. Pero, Omar, ese no es el punto. Lo que te quiero decir es, estás diciendo que Occidente no reciba el Islam cuando la palabra Islam no es nada más que paz y sometimiento a un ser superior. Pero y las personas que no creen en ese ser superior y las personas... ¡Fantástico! Ese es ¡fantástico! Entonces coges el Corán y ¿qué dice? قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Señores incrédulos, que no creéis en lo mismo que yo. Vosotros creéis lo vuestro, yo creo en lo mío. Y repite, seguir creyendo en lo vuestro, que seguiré creyendo en lo mío. Tenéis vuestra religión y yo tengo la mía. ¿Qué Islam vende que nosotros, si eres incrédulo te mato y si eres una mujer que ha sido infiel te la pido? ¿Qué carajo? Varios pasajes del Corán, es que ese es el problema. Varios Pero pasajes un segundo, traducidos Omar, en tu idioma a tu interés, Jota. Me tienes a tu que dejar interés, terminar a tu interés. No es a mi interés, porque por desgracia es cierto que hay un islamismo radical. Y hay un cristianismo radical. Bueno, yo no veo a organizaciones cristianas... Te voy a enseñar un vídeo de españoles. Vale, yo no... Diciendo vamos a ir a matar moros. No creo que sea Cristo el que les mueva, pero porque, o sea, pueden considerarse lo que sea, pero eso no es cristianismo, eso son... Ni los que matan los mueve Dios, no, bro. Son nacionales, pero es que el punto es que eso ya es política. Yo te digo una cosa, el cristianismo per se, o sea, Cristo no fue
una figura política, ni obtuvo poder político, ni lo quiso y lo renunció. Él siempre dejó claro que su reino era de los cielos, muy diferente al poder político y militar que sí obtuvo Mohammed Sí. a lo largo de su vida. El punto, Omar, que yo estaba haciendo aquí es que en el Corán hay como 2 secciones. Y esas 2 secciones, que es la primera parte de la vida de Mohammed, cuando está en la Meca y es expulsado, tenía, es verdad, un mensaje mucho más. Todo eso que has dicho es de la primera parte. Pero me consta, y le constan muchos ideólogos musulmanes, que muchos radicales cogen la segunda parte, después de la Égira, cuando se va a Medina, cuando obtiene cierto poder y ya pasa al ataque. Hay varios pasajes del Islam en el que hace llamamiento a la muerte de aquellas personas que adoren, monoteístas, personas. De hecho, el propio Mohammed, si mal no recuerdo, creo que mandó a asesinar a 800 judíos de la tribu del Banu Quraysh, se llamaban. Quraysh. Eso. Son su familia, pero si él es de Quraysh. Pues entonces escúchame. El punto, eso está en los hadices, eso, o sea, eso no me lo No estoy es verdad inventando. tampoco. O sea, los hadices mienten. No, lo que tú dices sobre el hadith mientes. ¿Qué es lo que pasó? Que mandó a matar a 800 judíos miembros de su Un familia. militar suyo y Mohammed escribió Vale, literalmente ha sido la voluntad de Allah. Permíteme mostrar qué fuerte incoherencia también en esto, porque el Hijra es la huida de Mecca a Medina, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no mató a la gente en Mecca en vez de huir? Primera pregunta, si él es tan violento o es agresivo o su mensaje es así. Y cuando va a Medina, te va a sorprender, porque Medina se llamaba Yathrib. ¿Y sabes quién gobernaba Yathrib? Un rey cristiano. ¿Y sabes cómo entraron a Medina? Gracias al permiso de un rey cristiano. ¿De qué violencia hablamos? ¡Wow! José en Egipto fue líder de Egipto durante años después del faraón. Y era profeta y era el líder del pueblo de Israel. ¿Qué matanzas me cuentas? ¿Qué incoherencia me cuentas? Estás hablando, ojo, acabas de hacer hay un salto de miles de años. De miles de años, pero del mismo de miles de mensaje. años, Del lo que mismo acabas- mensaje, Jota. La belleza del mensaje de Dios es que sea el mismo. No mi religión. No hablo del musulmán. Hablo de Islam, que es un mensaje sometido a un Dios. Que no quieres creer. Lakum dinukum waliya din. Tienes tu fe y yo tengo la mía. Yo eso es lo que respeto. Y ojalá, Claro. Omar, todos los musulmanes fueran como tú, porque tú y yo, aparte de tener puntos de vista distintos, como es evidente, tenemos una fe distinta, tú y yo somos amigos. Por Y supuesto. nos llevamos brother. bien. Por supuesto. Yo a ti te deseo lo mejor. Por El supuesto. problema es que me consta que hay muchísimas personas que no. Total. Hay muchísimas personas que rezan 5 veces al día, que proclaman que Alá es el único Dios, que quieren convertirme a mí y que quieren que Europa pase a ser musulmana. No es el A mí, propósito del Islam, tío. Pero Expandirse no es el es que una propósito. cosa, es que es el problema es que esa gente acaba ganando mucha fuerza. Voy a citar las palabras de un jeque que me encantaron, que dijeron: los europeos no saben lo que están haciendo porque están metiendo a los más radicales de nuestra propia religión contra los que nosotros no sabemos ni lidiar en sus propias puertas. ¿Y quién crea esos radicales, Jota? Eso es el asunto. Yo te puedo decir una cosa. Yo creo que muchos pasajes del Corán pueden ser malinterpretados, pueden ser vistos como una manera de justificar una guerra santa. Yo creo que hay muchas células en España y en Europa en general que no están aquí únicamente para huir de una vida mejor, sino porque quieren el Islam tradicional. Quieren instaurar una Sharia. ¿Quiénes quieren? ¿Quiénes? ¿Quiénes son esos? O sea, ¿qué figuras me pones como ejemplo que quieren hacer eso? ¿O dónde has sacado la percepción tuya Acaban de que de- quieren hacer eso, de aplicar la Es Sharia? evidente. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo que quién ha dicho eso? Lo dijo el propio Gaddafi. Lo han dicho varios... Ahí lo- está muerto. Sí, sí, pero que lo han dicho muchísimos. Y ojo, yo como Gaddafi, como líder político, podemos hablar largo y tendido. Es otra historia completamente distinta. Pero lo han dicho varios líderes musulmanes. De hecho, tú escuchas a varios imanes y muchos dicen que todo está en manos de Alá, que la guerra demográfica la están ganando. Y yo le voy a decir al señor imán que le escuché decir eso, que facto, porque es cierto, la guerra demográfica la están ganando. ¿Dónde están las guerras que no son demográficas, Jota? ¿Dónde se muere la gente? ¿Dónde son? Así que tú veas en las noticias. ¿Dónde muere gente todos los días? En muchos lados del mundo En muere gente muchos, todos los muchos, lados. O sea, en todos los lados del mundo Muchos. muere gente todos En los China días. mueren al año 1.9 millones de musulmanes en una ciudad que se llama Uigur, que está que lo llaman centros de reeducación. Palestina, Siria, Jordania, Egipto, Libia,
no es curioso que, joder, somos mazo de malos. O Yo no estoy, Omar, ojo, permíteme yo no estoy diciendo eso, terminar la frase. Somos mal vistos, como el Islam tradicional es algo que deteriora nuestra sociedad cristiana avanzada. Digo, ¿por qué todo el tiempo están entrando en nuestras casas? Y bases americanas y de la Unión Europea en todos los países musulmanes. ¿Por qué nuestros países musulmanes albergan los tesoros de toda la humanidad y vienen a decir que el Islam es mentira cuando los que dirigen el mundo conocen el Islam perfectamente y lo combaten pie a pie? No te convierta el Islam y el cristianismo. No te hagas hombre si eres mujer y no te hagas mujer si eres hombre. Cristianismo, Islam. ¿Qué hacen en Europa? Hazte marica. Hazte hombre, hazte mujer, cámbiate de sexo. Yo he tratado a una persona con disforia de género. Perdona, Omar, pero es que yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Bien. Ahora bien, ¿te puedo hacer un pequeño apunte aquí? Pero lo que Yo estoy de acuerdo en el punto, pero es que necesito que entiendas una cosa. Sí. Yo entiendo que muchos de los terroristas y de las personas de yihadistas y demás son financiadas por el propio Occidente para tener una excusa. O sea, ¡fantástico! yo estoy de acuerdo con Entonces eso. no es Islam. O sea, No es Islam. yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que evidentemente hay muchas personas musulmanas que tienen este radicalismo dentro y los occidentales aprovechan para darles dinero, subvención, armas, para que empiecen a reventar a líderes como han reventado a Bashar al-Assad en Siria. Cosa que a mí, y ojo, la foto de la vergüenza de Macron dándole la mano a un puto terrorista. O sea, es decir, yo estoy de acuerdo en esa visión que tú tienes, pero yo me estoy centrando en lo que yo digo de que una persona con raíces, una persona con arraigo europea, Sí. dice: estoy de acuerdo con que no les entren en su casa, con que no les bombardeen, con que no les metan bases americanas allí, allá o allá, que se regulen como ellos quieran, pero eso no excluye a que no quiero que sean mayoría dentro de mis propios territorios. Porque quiero tener mi arraigo, quiero tener mi cultura y la respeto y tu Dios no es mi Dios. Ahora pregunto, ¿quieres tu cultura o quieres tu religión en Occidente? ¿Tú por qué votarías? ¿Por mantener el cristianismo o por mantener la cultura europea? La cultura española no podría existir con el Islam. La realidad es la siguiente: Islam y España son antagonistas culturales. Porque me reconocerás que la gastronomía es una parte importantísima de la cultura, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, imagínate Que te que quito el cerdo. se implanta la Sharia en España, no hay más jamón serrano, no Qué hay más putada, fabada asturiana. Brother, te cargas, no hay más torreznos. O sea, es Pero que, a ver, ojo, a ver. ojo, hermano, no es compatible. O sea, No, esto es facto. lo que no es compatible es decir que la Sharia te prohíba ser libre en tu país, Jota. Joder, Que hermano. vengas y digas que puede venir un presidente con dos cojones y diga la Sharia te prohíbe en mi... No, eso no es Islam, tío. Es que ves, y el pueblo español está muy lejos de la realidad del Islam. Quiero decir, si viene un presidente musulmán, que por ley no se puede, pero si fuera musulmán el presidente... Ah, no, por ley sí se puede, tiene que Claro ser que se español. puede. Sí, ya voy a decir. Viene un presidente musulmán, si fuera un musulmán que entiende el Islam, no el Islam vendido, ¿no? Y que no sea un vendido que quiera estropear el Islam siendo presidente. Que no sea un vendido. Y aplica el Islam, no tiene el derecho. La ikraha fi din. Es Corán. La ikraha fi din. No puede forzar a la fe. Ahora bien, deja el cerdo. Y deja el jamón. Y deja lo que tú quieras. Hombre, yo empiezo la Guerra Santa como pero intentéis que no, ¿eh? Pero yo lo que te quiero decir es, tú crees en el Nuevo Testamento porque te renta. No. No es la verdad. ¿Por qué? A ver, ¿Por qué? Omar, ¿Por qué? Omar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que un Antiguo Testamento prohíba el cerdo y un Nuevo Testamento lo permita? Explícame eso. Esto es la tercera parte. Esta es la sección de confrontar doctrinas. ¿Por qué no lo dejamos para Vale, luego? pues entonces, para cerrar desde mi punto de vista el tema de la inmigración es un plan para crear conflicto y un plan para manchar la imagen de algo que, si se empodera, no es rentable, no es placentero y no es para gente cómoda. La vida del cristianismo es: Dios perdona mis pecados con su muerte, por lo tanto no hay consecuencias. Y el Islam No es es un cierto. mensaje. Entonces, si no es cierto, significa que serás, doctrina. La inmigración ilegal en España... Tienes un poco un popurrí de lo que es la doctrina cristiana bastante... No es así. O sea, tú... Me he empapado, tío. Cristo murió en la cruz y ya eso significa que todos mis pecados están perdonados. No es eso.
tú si mueres en pecado, no te arrepientes, no crees, no sigues el camino que él marcó, no estás salvado. Entonces, ¿por qué murió? Por sus pecados. Entonces, ¿por qué murió sin quitar los pecados? Si no, si tú pecas, tienes castigo. Es que ese es el punto. Es que ahí hay un punto muy, 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 muy curioso, que es lo que diferencia el cristianismo del resto. Él murió para salvar a toda la humanidad en su conjunto del pecado original. Y él se sacrificó en modo de, como el Cordero de Dios, digámoslo así, y precisamente por eso los cristianos ya no hacen sacrificios, porque ya la sangre derramada es la del Cristo, cosa que los judíos siguen haciendo y los musulmanes siguen haciendo. Pero él murió, la doctrina cristiana dice que él murió para salvarnos. Ahora bien, no significa que tú estés exento de tomar acciones que vayan alineadas con lo que él dijo, que es una vida plena y una vida que te llevará inevitablemente hacia el Padre. Vale. Con todo mi respeto, incoherente en sí mismo también. ¿Por qué? Pero a ver, eso es la tercera parte. No pasa nada, podemos pasar ya a esa porque no, si quieres, el punto es tu programa, dirígelo. Incoherencias. A ver, Omar, esto no es un concurso de intentar ver que la religión de uno es la verdadera y la del otro es falsa. Pero hay varias cosas en el Corán que no tienen sentido histórico. No es decir, correcto. No lo tienen. Ojo, esto olvídate de la doctrina y tal. ¿Por qué yo digo y afirmo esto? Porque el Corán llega 600 años después a decir que todo el mundo ha sido engañado. No es verdad tampoco. Sí, es verdad. No. Porque el Corán dice que Cristo no murió en la cruz. Lo niega. Y tu Biblia también. No dice eso. Es que es al revés. Cristo murió en la cruz. Te puedo citar varios pasajes de Juan, de Mateo, los 4 evangelios más cercanos, los testigos. Pedro lo vio morir, Juan lo vio morir, varios de los apóstoles, los testigos, las personas que estuvieron con él lo vieron morir. ¡Ojo! Los apóstoles no estaban. Sí estaban. No estaban. Juan lo vio. Y sí, estaba cogiendo a la Virgen María y a María Magdalena. Juan estaba. Entonces el punto es, Dios permitió un engaño cósmico. El Dios Alá, el Dios islámico. ¿Por qué? Porque la crucifixión de Cristo es uno de los hechos más documentados, y no solo porque yo ahora la audiencia me dirá, hombre, claro, si lees los textos cristianos, pues evidentemente pueden tener sesgos porque lo que sea. La realidad es que no solo está atestiguado la muerte de Cristo, la persona más famosa de aquella época, por ahí lo vio todo Jerusalén, lo vieron los judíos, lo escribieron los judíos y lo escribieron los historiadores romanos. También, todo el mundo está de acuerdo en que Cristo murió. Otra cosa, todo el mundo está de acuerdo en la tumba vacía. Las versiones cambian, depende. Los cristianos afirman que resucitó. ¿Por qué? Porque los apóstoles lo vieron. No es verdad. Sí, es verdad. Lucas 24:36, directo. 500. Lucas 24:36. Los discípulos de Jesús se sorprenden cuando le ven. Después de los 3 días se sorprenden. Hombre, evidentemente. Claro, dicen, hemos oído, tú tienes que leer la Biblia bien. El tema de la crucifixión de Cristo, Omar, es un tema bastante documentado y evidentemente en la Biblia hay varios pasajes en las que lo afirman y afirman que más de 500 personas lo vieron en el Evangelio. Eso es cierto. Y, ojo, ¿cómo llego yo a la conclusión racional de que efectivamente la versión cristiana es la que a mí más me cuadra? Porque nadie se entrega a la muerte, al despellejamiento, a la crucifixión, a la flagelación por una mentira. Nadie. Es inhumano. Algo tenía que haber para que esas personas murieran. Y ojo, el martirio de los apóstoles también está muy documentado. Pedro, Pablo, Mateo, casi todos los apóstoles y todos los cristianos primitivos al principio de la historia lo que hicieron fue morir predicando la divinidad de Jesucristo. ¿Quién en su sano juicio muere si no ha visto algo como la resurrección que le hace estar 100% seguro de que no está muriendo en vano? Vale, ¿tú hablas de Jesús como Dios o Jesús como persona? Jesús como... Para mí es que no se pueden separar ambas, pero tú llevas la conversación como tú la veas. Es que me recuerda una historia de un hombre que le decía, un hombre cristiano le decía a un musulmán durante mucho tiempo, Jesús murió, que me dejes ya, ¿vale? Jesús murió. Y llegó un día, y dice, tú todos los días me dices que Jesús murió. ¿Por qué?
Y dice, mira la Biblia, el mensaje. Pasan 10 minutos y empieza el musulmán a llorar y a decir, he leído que el ángel Gabriel murió. Le dice, you are fully, eres un estúpido, si los ángeles no se mueren. Le dice, fully you, estúpido lo tuyo, que dices que Dios ha muerto. El primer punto de la crucifixión es, ¿Jesús fue porque quería salvaros o Jesús se subió a ese monte porque iba a ser juzgado? La razón de la crucifixión de Jesús, de subirlo al monte, atarlo, cargar su cruz, ¿no? Y atarle las manos y los pies. La subida de Jesús al monte, ¿cuál era su propósito? ¿Ser juzgado o decisión suya de salvar al pueblo? Una vez sube al monte ya había sido juzgado. Perfecto. Así que él se entrega deliberadamente. No, permíteme un momento porque eso es cambiar la historia. Jesús, en la cruz, si su intención era salvaros del pecado original, no le pida ayuda a su Padre. Porque Jesús pide ayuda a Dios estando en la cruz. Por lo tanto, Jesús seguía queriendo vivir. No se estaba entregando como estás indicando. 2. El dicho de me lavo las manos. Poncio Pilato, ¿qué dijo? Me lavo las manos porque no lo encontraba culpable. Porque es injusto lo que estáis haciendo. Entonces, el propósito sobre el que ¿Pero gira por la... qué? Pero a ver, es que aquí es otra contradicción que yo no le veo el sentido. ¿Por qué lo matan? ¿Y quién lo mata? A Jesús. Sí. Jesús no muere. No, pero vale, da igual. Según la Biblia, o sea, tú acabas de decir según que va la Biblia cruz, tampoco. O sea, según la Biblia tampoco. Si no muere, tampoco dice lo que has dicho de le pide ayuda al Padre. Pero entonces, pongámonos, no, pero... ¿por qué lo matan? Tú crees que no, ¿vale? Pero ¿por qué se da la crucifixión de Cristo? Vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Por afirmar algo que el Corán niega, que es el Hijo de Dios. Bro, porque ¿has escuchado alguna vez el Evangelio de Eclesiastes? Eso no es un evangelio. El chapter de Eclesiastes. ¿Cómo lo llamáis? Cuando es Marco, Mateo, Lucas, ¿cómo se llama eso? El testamento de... Vale, el testamento de Eclesiastes. El testamento de Eclesiastes, no. No. Fíjate, Eclesiastes, o sea, tendría que verlo porque a lo mejor es se llama de otra forma. No serías el primero. Fíjate que Eclesiastes es uno de los testamentos o textos que se quemaron en el concilio de Nicea en el 325. Y es alucinante cuando buscas el testamento. Es un apócrifo, por eso es que no está en la Biblia entonces. No sé si está en la Biblia o no, lo que sé es que no se incluye en ninguno de los... Yo he leído diferentes Biblias, King James, he leído la de Romanos. Habrás leído el libro de Enoch y habrás leído un montón de testamentos apócrifos. Pero existe, ¿no? Eclesiastés estuvo tiene mensaje que contar, ¿no? No, nunca estuvo incluido en la Biblia. El cristianismo, yo también era... El cristianismo nuevo no lo incluye. Yo me incliné durante un tiempo de mi vida a creer en textos apócrifos, pero realmente yo he estudiado mucho el por qué la doctrina de la Iglesia decidió desechar ciertos textos. ¿Qué es apócrifo, Jota? Apócrifos son que son paganos, que no son la verdad. No es el evangelio original. ¿Basada en la decisión de quién? Basada en la decisión de la Iglesia en base a la veracidad que estos tenían. Perfecto. Entonces, por el tiempo, quiénes son los testigos, quién fue el que dijo Mateo, Juan, todos han pasado por un proceso increíble por el cristianismo primitivo. Y en base a la coherencia histórica y de las personas que fueron cercanas o no a los acontecimientos, se decidió que los 4 que más coherencia tenían eran los 4 que a día de hoy forman el Nuevo Testamento. Yo necesito aclarar una cosa y es... yo cuando digo que algo tuyo es incoherente no es para ponerte de menos o decir que te equivocas. Tranquilo, yo pienso exactamente lo mismo de vosotros. Mi propósito no es decir yo tengo la razón, sino decirte que yo tengo la razón, que aparece porque también en tu mensaje aparece. Cuando tú dices ¿por qué matan a Jesús? Es la misma pregunta. ¿Por qué iban a matar a Jesús? Porque afirmó ser el Hijo de Dios delante de los fariseos. ¿Tú sabes cuántas veces aparecen los profetas como hijos de Dios en tu Biblia también? No así, no de la misma forma, Omar. Es que ese es el punto. ¿Adán qué es? Jesucristo. ¿Adán qué es? A ver, todos son hijos de Dios, pero él dice yo soy. Él dice yo soy. A él lo matan los judíos. De hecho, esto está también atestiguado por los historiadores judíos de la época. Lo matan porque él atestiguó ser el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego también, si mal no recuerdo, en Juan a Tomás le dice, le pregunta a Pedro, Simón, ¿quién soy? Dice, tú eres el Cristo, el
hijo de Dios. No se refiere al hijo de Dios como tú y yo también somos según la religión. Bien. Por eso lo matan. O sea, ojo, es que eso también es un hecho histórico. A mí, la incoherencia principal que yo veo en el Islam es que 600 años después, Sí. un hecho que está mega documentado por todo el mundo, que el Cristo murió en la cruz, llega Mohammed sin testigos, porque él recibió la iluminación divina sin testigos, sin milagros, sin intervención divina en su nacimiento, cosa que el Corán también afirma, que Cristo nace de una virgen. Por supuesto. Entonces, Si creemos... vale, sí, exacto, pero ojo, luego entramos ya, porque yo no quiero que aquí se cree solo la confrontación de nuestras visiones, quiero también hacer el punto de unión porque tenemos más en común que Amén. con otras religiones monoteístas, quiero dejar eso claro. Pero la incoherencia del Corán que yo veo es, uno, afirma intervención divina en el nacimiento de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque la Virgen María no se niega su virginidad en el Corán. Correcto. Pero, en cambio, niegan la divinidad de Cristo. No le veo mucho el sentido. Tu Biblia también. No lo niega. Tu Jamás lo Biblia niega. también. No. Yo solo quiero que me muestres un solo verso, aquí en público, que lo saques y digas que Jesús pone, yo soy Dios, adórame. Mira, Mateo 16:15. Y vosotros, ¿quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Vale. El Bienaventurado. Hijo del Dios vivo. Sí, ¿Qué quiere decir bienaventurado el Hijo del Dios? eres, Simón, porque esto no te lo relevó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vale. Jesús se llama a sí mismo Hijo en sentido único. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vale, Jesús usa el título Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Esto es porque los judíos lo quieren matar por afirmar una blasfemia. Entonces él es Dios, es Hijo de Dios. ¿Cuál es de las dos? Ambas. ¿Cómo Ese es ojo, ambas? esto es un tema ya de fe, pero él afirma ser ambas. O sea, es el mismo Dios, pero Dios se encarna. Vale, tú has sacado tu Biblia, ¿no? Bueno, la Biblia, no tu Biblia, la Biblia. Veamos qué dice... Veamos qué dice la Biblia. Fíjate que... fíjate, la pregunta es curiosa. ¿Tú por qué crees que vuelve Jesús? ¿Por qué vuelve el Mesías? ¿Cómo que por qué vuelve el Mesías? Porque va a venir, vosotros creéis que viene el Mesías de nuevo, ¿no? A salvar la tierra, ¿no? Sí, qué? la doctrina católica lo cree. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy una persona bastante peculiar y yo no soy una persona dogmática, pero Pero crees sí. que hay un Mesías y es Jesús. Y vosotros también. Nosotros también. Sí. Perfecto. Tú afirmas que Jesús es Hijo de Dios y es Dios. Las dos cosas. Donde la fe no tenga lógica, no puede ser fe, porque el principio de la fe es la duda. Por lo tanto, si tienes duda, no puedes tener fe. Cuando tú me dices que Jesús es Dios, yo digo, tu Biblia, ¿no? Vale. Mateo 7:22, tío. El Mesías para el Islam y el Mesías para el cristianismo, Jesús vuelve para verse inocente ante Dios de haber sido idolatrado como él. ¿Dónde pone eso? ¿Qué es eso? ¿Es el Corán? 7:22 de Mateo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y en inglés es Lord, Lord, like God. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Jesús dice, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque Jesús nunca proclama divinidad, repite en ocasiones infinitas, no puedo decidir sin el Padre, no obro sin el Padre, no hago sin el Padre, no. Joder, qué padre más malo que deja matar a su hijo y qué padre más malo dice que murió para salvar vuestros pecados cuando al final, cuando todo muere, todo se juzga. J. La incoherencia nace del deseo de ver el sol con los ojos cerrados, no porque la evidencia no esté en tu libro. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Juan 18:38. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Por lo tanto, Jesús no subió para salvar al pueblo, sino subió porque querían juzgarlo, porque decía que era el rey de los reyes. Por eso se considera injusto, porque él vino a quitarle el trono a los romanos. Ahora bien, dices que Jesús murió y resucitó. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuál es la razón de la profecía de los 3 días y las 3 noches? En la Biblia, el milagro de Jonás, ¿has oído hablar del milagro de Jonás? Dios elige a Jonás y le dice, tú tienes que ir a un pueblo que se llama Nínive, que es la actual Irak, a decirles que solo hay un Dios y que me adoren a mí.
Jonás fue cobarde y se dirigió a lo que hoy es Palestina, se llama Jaffa. Y ellos antiguamente tenían un mito que decía que cuando una persona no sigue las órdenes de su maestro o de su señor, los mares se volvían locos y ahogaba a quien estuviera en ellos. Jonás, ¿qué hace? Dice, no voy a coger un barco yo solo porque si Dios me quiere castigar me ahogo. Voy a ver a gente que no tenga nada que ver con mi problema y por lo tanto Dios no va a coger su sangre con la mía. Se monta en un barco y les dice, me monto con vosotros porque he hecho mal ante mi Señor. Y le dicen, no te preocupes, nosotros no creemos en tus cosas, nosotros tenemos otra cosa en la que creemos. Como si tiraran la moneda y cayera cara o cruz. Cae cruz y dicen, hacedor del mal, y le tiran al agua. ¿Qué hace Jonás? ¿Muere? No. Cuando le tiran del agua a Jonás, ¿está vivo o está muerto? Tienes que seguirme el hilo hasta aquí porque esa es la profecía de los 3 días y 3 noches de Jesús. Que vosotros creéis en una y desmentís la otra. Cuando le tiran al mar a Jonás, ¿cuánto le tiran? Eso es una afirmación falsa, pero... No, te lo voy a demostrar. ¿Lo tiran vivo o muerto? ¿A Jonás? A Jonás al mar. Muerto. ¿Cómo le tiran muerto? Lo tiran vivo. Viene la ballena. Te voy a explicar por qué los tres... Un segundo. Buru, lo tiran vivo. Lo tiran vivo, fantástico. Viene y después viene la ballena. ¿Qué hace una ballena cuando hay algo en el mar? Se lo come. Se lo come, ¿no? Con patata. Y se lo lleva. Esta ballena no. Coge a Jonás y se lo deja en el vientre. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. ¿Qué le dice Jesús a su pueblo? Como Jonás, que pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Yo estaré en el centro de la tierra. en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Jonás en el vientre de la ballena, ¿estaba vivo o muerto? Vivo. Vivo. Por lo tanto, Jesús, para cumplir la profecía de Jonás, los 3 días y 3 noches que desapareció, ¿tendría que estar vivo o muerto? Vivo. Pero es que esto es hacer malabarismo. No, por favor, no. A'udhu billah. A'udhu billah es jamás. Mi propósito es confundir, jamás. Yo siento lo que sientes ahora. Lo de los pecados, Ezequiel 18:20 lo dice clarísimamente para el que quiera ver. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Sí, pero es que hay una cosa que no tiene sentido tampoco, porque Jesús habla de sí mismo como juez absoluto de la humanidad y vosotros también lo creéis porque Él va a ser el Mesías que venga en el fin de los días a juzgarnos a todos. No, sí, viene a traer justicia, no viene a juzgar porque bueno, no es Dios. A ver, bueno. Porque no es Dios. ¿Quién trae justicias? ¿Quién es el que brinda la justicia? El juez. ¿Qué profeta ha hablado así de sí mismo? Es que esa es la incoherencia. Yo no le veo el sentido. O sea, coincidimos en la intervención divina en su nacimiento. Vale. Coincidimos en que va a ser él el que tenga la potestad de juzgar en el final de los días porque viene como juez. Pero si hay una intervención divina significa que Dios existía antes de Jesús, ¿no? A ver, es que evidentemente es que ahí es donde el Islam se hace la picha un lío, en mi opinión. Sí. Se hace la picha un lío y no entiende que evidentemente Jesús es la reencarnación, bajo la teología cristiana, es la reencarnación de Dios. Entonces, evidentemente, Dios es primero y luego Él en su extensión. Pero es que, claro, yo te tendría que explicar aquí el misterio de la Santísima Trinidad y yo no soy un teólogo, yo no soy la persona más ducha para hablar de esto. Seguro que podemos traer aquí a un imán y a un sacerdote. Repito, apuesto 1 millón de euros si encuentras la palabra Trinidad en tu Biblia. Lo que te quiero demostrar es J. No, la palabra Trinidad no está en el No Evangelio. aparece ni Trinidad, ni aparece Jesús diciendo soy Dios, ni aparece Jesús diciendo adórenme. No existe. Y Jesús en la Biblia le ruega a sus discípulos que sepan que no murió. Les ruega en Lucas 24:36. Les ruega. ¿Acaso el que muere resucita no es espíritu? Sí. ¿Y el espíritu tiene carne y hueso? No. Jesús vuelve al final de los tiempos para deciros a vosotros, porque habéis sido el único pueblo que ha asociado la divinidad a un mensajero, J. Lo que nos separa a ti y a mí no es más que lo que os han hecho que nos separen. Jesús es el mismo para ti que para mí. Para vuestro mensaje también es la Biblia y Él es Jesús, mensajero de Dios. En vuestra Biblia convence a sus discípulos que no fue crucificado.
Vuelve para deciros, Señor, Señor, yo no soy vuestro Señor, alejaros de mí, hacedores de la maldad. No vengo a convencerte de que España sea islámica, vengo a decirte que lo que divide al pueblo es porque no hay criterio, y el criterio que hemos seguido durante la humanidad o la sociedad actual es un criterio humano, y el criterio humano es basura, y quien dirige el criterio social hoy son judíos, cuyo único plan es cargarse a lo que no es correcto para ellos. Dile a un judío que deje de cobrar intereses con un mensaje islámico. Bro, solo Pero cancela una los cosa, intereses. O sea, has utilizado Lucas 24:36, ¿vale? Igual leer el pasaje. Sí. Ellos, aterrorizados, pensaban que veían Bien, un espíritu. pero Un segundo, pensaban, un segundo. pensaban, pero no él les confirman, pensaban. pensaban que veían Pensaban. un espíritu. Vale, pero bueno. No, vale. no. Bueno, no, está Ellos, hablando Dios, vale, brother, vale. está hablando No, Dios. no está hablando Dios, está hablando en tercera persona. Ellos, esto es un testigo de todo aquello que ocurrió. Personas que se contaron, o sea, después del Pentecostés y demás, esto todo viene de testigos actuales. No 600 años después, que es la mayor incoherencia que, o sea, Mohammed llega 600 años después a explicar qué pasó 600 años antes, y ahí es donde está el fallo para mí de todo, es que dejó que la sociedad estuviese engañada durante 600 años. ¿Pero por qué engañada? Entonces, porque coño la gente Joder, creía- es que no está porque engañada, o sea, que en tu los mensaje es textos, claro. O sea, el Evangelio es un libro muchísimo anterior al Islam. Y ahí deja clarísimo, o sea, hasta los apócrifos hablan de la muerte de Jesucristo. Tampoco Todo el es mundo verdad. coincide con la muerte de Jesucristo. No es verdad. Todo el mundo menos el Islam, No. que llega a 600. O sea, ahí es donde está, yo no le encuentro. Porque mira, yo me voy a poner esto a una persona agnóstica, una persona atea, da igual. Tú te pones a investigar la muerte de Jesucristo y es uno de los hechos más documentados de la historia. Entonces, llega el profeta Mohammed sin milagros, sin intervención divina en su nacimiento, porque en el Corán se afirma que él no hizo ningún milagro, ni muchísimo menos. Simplemente fue el último mensajero de Dios. El milagro de Mohammed es el Corán. Exacto. Y su Exacto, milagro... pero ves, tú no has leído el Corán. Pero es que... Tú pero- no has leído el pero Corán, escúchame, es ni, que- ni perdón, todos los que pero veis una las cosa, comparativas. una cosa, Omar. No habéis leído ni la propia Pero- Biblia y eso es lo que me frustra. No, yo leo la Biblia todos los días, que lo sepas. El punto es, ¿dónde está la coherencia en... O sea, si Dios es esa persona bondadosa, bueno, persona, perdón, jamás persona, esa figura Pero bondadosa... ves jamás y luego lo personificas, tío. Yo lo que no le veo el sentido y donde veo muchísima incoherencia es en el hecho de pensar que 600 años después se viene a corregir algo que toda la humanidad creía erróneamente. Si Dios, ¿por qué permite un engaño semejante? ¿Y cómo es el profeta Mohammed el que viene a decir 600 años después, no chicos, Cristo no murió en la cruz, Jesús no murió, sí es un Mesías, sí tuvo intervención divina en su nacimiento? Entonces, no me queda clara cuál es el propósito, cuál es la misión de Cristo para el Islam. Porque nosotros lo tenemos claro. Tuvo intervención divina al nacer, es porque es el Hijo de Dios. Murió para salvarnos a todos y librarnos del pecado original, por tanto se cumple su figura mesiánica. En el Corán, ¿me explicas tú cuál es la visión? ¿Quién era? No, yo es que no logro... Sencillo. Ya que te aferras tanto a que es la torre a tu Hijo de Dios. Hijo de Dios porque nació de milagro, ¿no? Fue un milagro. Evidentemente. O sea, evidentemente, ojo, sí, evidentemente. Es un milagro, claro, joder. Es un milagro, es un milagro. Sí. Y el Corán tampoco niega que Jesucristo tenía el poder de hacer milagros. Tenía no. Recibía el poder de hacer milagros porque en tu Biblia dice yo no hago esto si no es por ti, Padre. Bueno, Perfecto. Aquí hay dos personajes. No uno. Aquí hay dos personajes hablando en tu Biblia todo el tiempo. Hay un rango de alguien y otro rango de alguien. No es así. el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Sí, y el Espíritu Santo. Vale. Vamos primero con el Padre y el Hijo. Vale. El Padre hacía milagros. Adán, ¿no te parece más sorprendente aún la creación de Adán que la creación de Jesús sin intervención de hombre y mujer? Adán es de la nada, ¿eh? Al menos aquí hay una mujer, pero Adán es de la nada. ¿Por qué no idolatramos al Hijo de Dios, Adán, en lugar del Hijo de Dios, Jesús? Porque no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde... Mira, para Ahora que entiendas la teología, la doctrina cristiana. Sí. Uno es el primer hombre. El otro es Dios hecho hombre. ¿Para qué? ¿Para morir? ¿Para que Dios muera? Porque yo, ojo, opinión personal, si católicos, protestantes y demás, corregidme. Sí. ¿Para qué? O sea, estás intentando justificar los designios de Dios, pero yo lo que creo
es que Dios envió a su Hijo para que nosotros tuviéramos una figura cercana, humana, que haya padecido, sufrido. ¿Jesús llorado. ha sido padre? No. ¿Cómo no sabes? era su misión en este mundo. ¿Quién te ha enseñado a ser un buen padre, según el mensaje de Jesús? Un buen padre. Hay Sí. varios textos bíblicos que te lo enseñan. Que te ense- Salmos y te- proverbios. Que Jesús te dice para ser un buen hijo, para ser un buen padre, hace esto y eso. ¿Jesús fue a la guerra? No. ¿Quién enseña al pueblo a luchar? ¿No crees que Jesús en tu Biblia, no habla de Muhammad como enviado para que os dé paz y gloria? En tu Biblia, Jesús dice que va a venir un ser de luz para continuar lo que él no podía continuar. Es sometimiento a su debilidad de humano, no a la omnipotencia divina. Porque si él es Dios reencarnado, ¿qué Dios se deja colgar? ¿Y qué Dios necesita colgarse para salvar tus pecados? Para que encima luego cuando mueras te juzgue. Es una incoherencia que no existe en el cristianismo. Es más, cristianismo es un concepto que no existe en la Biblia. En la Biblia no aparece ni una sola vez la palabra cristianismo. Y no hay cristianismo en tu... Porque si tú te sientas con Jesús, ¿qué le preguntas? ¿En qué crees? ¿Cuál es tu religión? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te diría Jesús? ¿Cuál es tu religión? Pregunta a Jesús. Que el día que llegues toques la gloria y le tengas delante y le preguntes, Jesús, ¿cuál es tu religión? ¿Qué respuesta te daría? Es una muy buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. Ya te digo yo que yo no soy dogmático. Yo no tengo dogma. Yo no creo en algo ciegamente. Entonces, yo creo que llegado ese día, estoy convencido que me diría que la Iglesia católica él la dejó, pero que ha sido corrompida por Satán, como él mismo vaticina. ¿Cuál es tu religión, Jesús? Esa es la pregunta que me gustaría que me dijeras, porque tú tendrías que creer lo que crees. Cristiano, fantástico. Entonces, ¿quién está bien? ¿El cristiano, el católico, el protestante, el testigo, el evangélico? ¿Quién está bien? Ortodoxos y católicos. ¿Por qué? Porque son los que mayor coherencia doctrinal llevan desde la Iglesia primitiva. Bien. No hay... El protestantismo contradice, o sea, no hay por dónde cogerlo. ¿Y los realmente. testigos de Jehová y los evangélicos? ¿Y los evangélicos? Los evangélicos tienen varias cositas que tampoco me terminan de cuadrar. Entonces, 7 Biblias distintas. Pero bueno, tú, ¿cuál es la de Dios? A ver, Omar, pero escúchame, hablando en plata, tú una vez hablando yo contigo de chiitas y de otras minorías musulmanas me dijiste que tampoco era Islam. Entonces, o sea, dentro del propio Islam hay muchas... Sí, fácil, te digo por qué. Si yo pregunto a Jesús, ¿cuál es tu religión? Él me diría Islam. Y te diré por qué. Islam. ¿Por qué? Jesús, en la Biblia hebrea, que tuve la oportunidad de leer en Holanda con un tío hebreo que habla judío, habla hebreo. Judío que habla hebreo. Exacto, coño. Un judío que habla hebreo. Vale, aparecía la palabra Muhammad en Cantares de Salomón 5:16. Nunca se me va a olvidar ese día. Porque es la primera vez que digo, hostia, ¿cómo ha sido posible que algo tan original, a lo cual tuvieron acceso los del Concilio de Nicea, hoy no haya llegado? ¿Y cómo puede ser que en el siglo XVII se elimine la usura? ¿Y cómo puede ser que en el siglo XIX y el siglo XX se olviden por completo de los temas relacionados con el aborto? Europa estaba yéndose a la mierda. Yo no te niego nada, escúchame, de la corrupción que ha habido de la moral, ¿eh? O perfecto. Sea, yo no... Entonces, ¿tú no crees que es un problema grave para la sociedad constituida por 2 billones de cristianos, 1.8 billones de musulmanes, que piensen distinto en lugar de algo tan absurdo, que es investigar, entender y creer, no para que tú reces ni para que yo me beba la copa tranquilo, es para que tú y yo, cuando haya un conflicto, tengamos un criterio que no tenga tu interés de que el turismo no se caiga, ni yo tenga interés de que mis pirámides no las visiten. Tiene que haber un criterio donde el principal protagonista es el humano, no el interés del humano, Jota. Por eso, cuando dices el Islam tradicional, digo, olvídate del Islam tradicional. ¿Qué dice ese libro? Y apliquémoslo como se juntan 4 y hacen una constitución y tú vives tu vida en base a ella. Ahora yo te digo, ¿qué dicen los de la constitución? A, B, C, ¿cómo está el pueblo? Hecho mierda. ¿Qué dice este libro? No lo llames religión, no lo llames nada, no lo llames Muhammad, no lo llames Alá. Que por cierto, Alá es Elohim del judío y Dios era Elohim, que es Ileh con Im, que es plural de respeto. Cuando sale en la Biblia en hebreo, ahí va, yo leí cómo saludaba Jesús a sus discípulos el tercer día y la tercera noche en tu Biblia, cuando les dice Shalom Alikum.
Y cuando vas al hebreo, shalom es paz, wa alikum es aleikum, fil árabe, y es paz sea con vosotros. Por lo tanto, compartíamos mensajes. Eso no está... La religión de Jesús sería Islam porque significa someterse a un Dios. No es someterse a la barba ni a los 5 rezos, es una perspectiva que transforma la realidad de nuestra conversación, porque yo no te vengo a vender mi religión, ni vengo a desmentir la tuya, vengo a decirte, tú y yo tenemos un mensaje que han estado durante todos estos siglos pasados, con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, con los Iluminados de Baviera, con el Concilio de Nicea, con todo el historial que lleva 125 años matando a Palestina diciendo que es su terreno. Todo es mentira. Todo es mentira, y el cristiano occidental de Europa vive creyendo en la mentira, no porque sea mentira el cristianismo, sino es mentira lo que les han hecho creer del cristianismo, a tal punto que tú puedes leer tu mensaje y reforzar lo que crees, cuando yo no leo el mensaje para reforzarlo, sino para encontrar la verdad. Por eso no importa que tú entres a mi país y me desarraigues de mi cultura, si tu cultura me aporta. Pero cuando yo veo la educación española y la educación mundial, ¿dónde han quedado los árabes? ¿Dónde han quedado los árabes, bro? Europa sin los árabes no es nada. No sois nada. ¿Quién trajo el cero a Europa? ¿Tú sabes quién trajo el cero a Europa, tío? El cero es el inicio de la vida europea, de la vida moderna. El cero que creó el álgebra, el cero que hizo el 0 y el 1 para que tú puedas hacer matemáticas y números, para que puedas tener informática. El cero. ¿Quién inventó la lente? ¿Quién inventó y trajo la cámara, la primera cámara de la historia? ¿Quién descubrió 600 años antes que Newton la ley de la gravedad, y 600 años antes que Kepler, la ley de los movimientos planetarios, fue uno que se llama Ibn al-Haytham, que era árabe y musulmán? Por lo tanto, árabe es significado de conocimiento y musulmán duda. Por lo tanto, el Islam llegó con el mensaje de que dudes, no de que te radicalices. Muhammad no vino a decir prohibido alcohol. Es más, los primeros 13 años de su mensaje era: señores, dejen de adorar estatuas, que hay algo superior. Abres el Corán y el 97% del Corán es ética y el 3% normas. Hay 1500 versos, por encima de 1500 versos, que te hablen de cómo son los modales de un buen ser humano, porque Muhammad no vino a crear una religión, vino a completar los valores del hombre. A completar los valores del hombre, no vino a decir Jesús miente y Moisés miente, porque como dice Corintios, Dios no es creador de confusión, Por lo tanto, si yo creo... Ahí es donde choca, porque crea... O sea, el Corán crea confusión. El Corán aclara tu mensaje, No, el Corán llega 600 años después a desmentir lo que el Evangelio dice. Entonces, ahí es donde... Todo muy bonito, pero al final del día crea y mucha confusión. Y te lo dice una persona que estuvo tonteando con el Islam antes de empezar Red Pill Podcast y tal, diciendo, coño, que a lo mejor aquí, sobre todo por el tema de la poligamia masculina, que puedes tener 4 esposas, coño, eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta. Es la verdad. Sí, a todo el mundo. Dije, coño. Pero no puedes aguantar la cosa, te vuelves loco. Te vuelves loco. Yo Sí, creo sí. que con una Con una es suficiente. Mi amor, te quiero. El punto es... Yo investigué y dije tal, cual, pim, pam, vamos a meternos aquí, pero al final del día sí que crea una confusión muy grande, porque si él vino a revelar la verdad, Dios permitió durante 600 años que la sociedad viviese engañada. Sí, Omar, no. sí, porque, o sea, sí, engañó a los romanos, engañó a los judíos y engañó a todos los testigos de aquella época, que todos afirman que Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué teorías hay? Porque, ojo, aquí hay varias vertientes en el Islam. Dice, oye, señor, una es que lo cambió por Judas Iscariote, el traidor. La otra es... Eso es Eclesiastés, que lo sepas. Lo dice Eclesiastés. Vale, si lo buscas en Eclesiastés, pues lo vas a uno es encontrar. esa. Muy Otra bien. es que no llegó a morir realmente, que lo metieron en la tumba y que se levantó. No sense. No tiene ningún tipo de rigor histórico porque está documentado cómo le flagelaron y cómo le crucificaron y cómo le metieron una lanza en la costilla. No hay por dónde cogerlo tampoco. Entonces... ¿Cómo se ha demostrado ese hecho histórico? ¿Cómo se ha Está la demostrado? lanza y está la sábana santa también, ojo, Y hay varios... Yo no me voy a meter en esto, pero hay varios milagros en la Iglesia Católica, como la incorruptibilidad de ciertos cuerpos de personas santas. Y también hay un milagro eucarístico que es bastante curioso, que se llama el milagro del anciano. Un sacerdote italiano estaba levantando la Eucaristía y él dudaba de que realmente hubiese... que eso fuera el cuerpo de Dios y demás. Y empezó a sangrar la hostia de repente. Y casualmente la hostia, le han hecho pruebas en 1900 tal, una persona escéptica diciendo, ¿cómo coño me voy a creer yo esto? Y era un trozo de corazón, porque le hicieron las pruebas científicas, y el ADN coincidía con el de la sábana santa. Una cosa que no tiene ningún tipo de explicación científica, lo han intentado varios.
Por tanto, el Islam Vale. no, para mí no Digamos, tiene... Ojo, murió y creo... resucitó. ¿Qué pasó cuando resucitó? Estuvo unos días, le dijo a los apóstoles que predicasen la palabra y Sí. ellos fueron, después de haberle visto muerto y resucitado, a morir todos por su mensaje. Y hay una gran distinción entre Islam y cristianismo, ojo, también, y es cómo se expanden ambos. Mohammed muere con poder político y con poder militar, y cuando muere casi que había conquistado toda la península arábiga y parte de Siria. Y a los 100 años de su muerte ya había conquistado, no convertido, porque hubo conflictos bélicos para eso, todo el norte de África y toda España. En el 711 fue que entraron y a los 2 años ya habían conquistado toda la península salvo el norte. Entonces, hay una gran diferenciación entre Cristo como líder espiritual y como Mohammed. Uno fue una persona que, en cierto sentido, cambió su visión del Corán a medida que estaba en la Meca y a medida que estaba en Medina, y el otro es más bien un líder puramente espiritual, renegó del poder político, no atentó contra Roma, no intentó hacer nada, y eso es lo que los judíos le echaron en cara, porque ellos querían que fuera un líder político que los liberara de los romanos. No era su rol. Entonces, ahí Vale, es donde te hay voy a una hacer te voy a hacer contradicción una muy pregunta. grande. ¿Cómo no crea confusión? Si crea la mayor de las confusiones es negar uno de los hechos que hasta ese día que él nace, todo el mundo creía. ¿Qué Todo pasó, el mundo. ¿Qué pasó cuando dijo predicar la palabra? Después, ¿qué pasó con Jesús? Jesús ascendió a los cielos. Ascendió. Ascendió. ¿Vivo o muerto? Vivo. O sea, vivo. Él era ya espíritu. Él ya era una especie de espíritu. Era un espíritu. El Sí, espíritu bueno, si te lo vuelvo a leer. El espíritu tiene carne y hueso, Jota. Te lo vuelvo a leer. Pregunto. ¿El espíritu tiene carne Pero y es que, hueso? a ver, tronco, me estás aquí... Pero que esto es tu Biblia. Pero Por que eso no, me a ver, dices no que es un espíritu. No, tú hablas de la Biblia y yo hablo del Corán, no tu Corán. Entonces, Vale. el punto es la Biblia. ¿En la que te respaldas? ¿Te respaldas en la Biblia No para solo- dar tus Es argumentos? que yo no solo me respaldo en la Biblia, es que el problema mío del por qué creo que hay algo de verdad en la muerte la tengo clara. O sea, la muerte y la crucifixión de Cristo es algo que no me cabe la menor duda. ¿Por qué? ¿Qué te aporta Pero un creer en segundo, eso? Mar, el tema de la resurrección tiene demasiado sentido. Racional. ¿Por qué? ¿Quién cojones, en su sano juicio, va a ir a que lo tiren a los leones, a que lo flagelen, a que le arranquen la piel como a San Sebastián, a que lo crucifiquen boca abajo, a que lo quemen vivo? Porque le iban a juzgar. No. ¿A quién cojones, en su sano juicio, va a hacer eso, por mucho que haya sido un gran admirador de Jesucristo? Pero que es Si que no él no lo has estaba. visto, si no lo has Pero visto que es que resucitar, él no estaba todos- yendo ahí a ese castigo para salvaros. Él estaba yendo ahí porque iba a ser juzgado. No me estás entendiendo. Sus mártires, sus apóstoles, las personas más cercanas a él, todos murieron diciendo que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo. Ahí es donde no me entra en la cabeza. A mí me dicen, Jota, vas a morir por la verdad. Muero por la verdad. Amén. ¿Qué te falta? Jota, vas a morir defendiendo que el pasto es rojo. Ni de coña, ¿para qué? Muy bien. ¿Por qué murieron esas personas? ¿Por qué les dijeron, renuncia de tu fe, reniega de la divinidad de Cristo, reniega de su mensaje y te salvo la vida? No. Algo han tenido que haber visto, Mar. Algo han tenido que Pero haber visto. es igual que los que vieron a Mohammed. Han muerto por él también. Pero es que no mueren por Mohammed o mueren por Jesús. No, pero se muere los por que Dios. mueren, es que ahí es donde está la gran diferencia. Los que mueren por el mensaje de Mohammed ya estaban en un bando con poder político, porque Mohammed también es Erróneo. líder político. Esa es la gran diferencia. Mohammed conquista, Mohammed está en batallas, ¿Con Mohammed cuántos, es años, ¿Con guerrero. cuántos años se hace Mohammed profeta? Él ya tenía como 30 años más o menos. Vale, Mohammed recibe la revelación a los 40 años. 40 años. Si muere a los 63. 40 años. Jota. No, pero él, mientras tiene o está recibiendo la revelación, ojo, que es una revelación Que era ganadero, Jota. Que no me cuentes que historias. ya lo sé, que yo lo sé, pero ahí es donde entra... Pero una pregunta, o sea, Por eso digo. ¿cuál es el motivo que tú le das? Porque no quiero que te descentres. Eres muy bueno desviándome del punto. Cabronazo. ¿Cuál es el motivo por el cual toda esta gente muere afirmando algo que luego, 600 años después, la verdad dice que no ocurrió? Me O encanta. sea, es que entiende un poco el punto de decir, vamos, siento vamos a que- explicarlo racionalmente. ¿Dónde está? ¿Por qué esta gente muere? Coño, y si Alá es tan misericordioso o Cristo es tan misericordioso,
¿Para qué cojones engañó a su gente? A sus mejores Es amigos. que yo flipo porque cuando haces así a Cristo, que es arriba, y hablas así a Cristo, yo quiero entender una cosa. ¿Por qué no empiezas de la parte de que Jesús no subió al monte para salvaros? Él iba a ser juzgado. Entonces, él Pero, a no ver, estaba pero- aceptando el castigo con la intención de salvarte, porque él necesitaba seguir vivo. Pero entonces, a ver, pero aquí es donde no entra. O sea, ¿subió al monte, no subió al monte, murió o no Fantástico. Ahora, lo que nosotros tenemos Eso en nuestro es. mensaje. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. No lo mataron, no lo crucificaron, sino que se les apareció alguien con su identidad o con su imagen semejante. Si te sorprende, te tendría que sorprender también su ascensión. O también te tendría que sorprender que la Virgen María engendra a Jesús. Estamos hablando de milagros. Y los milagros son cosas que requieren Fe. fe. Bien. Bueno, Ahora- no, realmente no requieren fe, porque si los ves tú mismamente, lo he visto. Entonces, si yo junto que ese ser humano que es Jesús subió al monte y en el momento de la crucifixión Dios lo eleva y deja a un ser semejante a él para que reciba el castigo por Judas, a mí me da mucha más lógica que decirme que un padre mata a su hijo. Qué ejemplo de padre, ¿eh? Mata a su hijo para salvar nuestros Pero pecados. eso lo hace, o sea, ojo, tú crees en Abraham. Sí, por supuesto. Pues eso Dios mismamente le dice, mata a tu propio hijo. Ah, y lo mata. No, al final no. Pero es que no es lo mismo. O sea, ojo, te digo Es una un cosa. test de fe. Sí, es un test, Un test de fe. Vale, él no mata, o sea, es que tienes que entender que es como que se mata a sí mismo. O sea, si quieres entenderlo desde el punto de vista de la teología cristiana, tienes que entenderlo desde el punto de vista de la Santísima Trinidad. O sea, que todos son uno y él es hecho hombre para cumplir una misión. Fantástico. Pero, Dios, Omar, no me estás entrando a la pregunta. ¿Por qué mueren los discípulos? porque los discípulos Fueron son engañados. ¿Por qué? ¿Pero por qué consideras que morir por el mensaje de Jesús correcto es morir engañado? ¿Y por qué piensas que los 600 años desde que nace Cristo hasta que llega Mohammed habéis estado engañados y no os han engañado los que han entendido el mensaje? Y han dicho esto sí nos renta, esto no nos renta, porque hasta que llegó Mohammed había 300 años Pero antes entonces, que los... no, porque que los de Nicea habíais quitado Dios cosas. engaña a toda la humanidad. No. Ojo, sí, porque engaña a los propios judíos, que son ¿Por los qué? que lo mandan a matar, engaña a los romanos. O sea, el hecho de la crucifixión de Cristo es uno de los hechos más reconocidos de la historia, más atestiguado, porque cambia la historia. Ojo, Jesucristo cambia la historia. Nadie Al dice que 100%. no haya una crucifixión, Jota. Lo que se dice es que no fue Jesús quien murió. Entonces, ahí es donde está. Sientes que Dios os ha engañado. Nos ha engañado. No, siento. Lo que yo pienso. Sí. Lo que yo pienso es que no tiene sentido el Islam, por eso no la creo que sea la religión verdadera, porque hay varias incoherencias. Varias. Y una de ellas es el tema de la crucifixión de Cristo y el tema de que si Dios es una persona bondadosa, ¿por qué permite el engaño cósmico? ¿Por qué permite el engaño del siglo? ¿Por qué se revela 600 años después que realmente mandó a una persona que se parecía a él para que muriera por él, o a Judas Iscariote? Y de hecho, hay muchas discrepancias dentro de los grandes ideólogos y teólogos islámicos acerca de qué pasó realmente con la crucifixión. No hay un consenso, porque realmente es un tema muy peliagudo. Porque, ¿por qué se permite dicho engaño? ¿Por qué Dios omnipresente permite el engaño? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué diferenciaría en tu forma de ver la vida o la religión o en tu día a día el hecho de saber que Jesús murió o no? Coño, porque es el punto, o sea, los hechos históricos que avalan al cristianismo son la base de la fe. Son hechos que no se pueden... Sí se pueden cuestionar, pero una vez tienes fe, ya te das cuenta, si llegas a la fe a través del razonamiento, te das cuenta que es lo que más sentido tiene de todo lo que ocurrió. A mí no me hace sentido lo que dice el Corán, que Jesucristo realmente no murió. Coño, pues, o sea, gracias, tío. Díselo al pobre San Pedro, que le dijo a los romanos, no me crucifiquéis boca abajo, no, crucificadme boca abajo porque no soy digno de morir como mi Señor. Eso está escrito. Coño, yo soy San Pedro y le digo, joder, ¿para qué cojones me mandas a crucificar por una cosa que no es verdad? Tú sabes que es lo más bonito y de las cosas que más amo del Islam, tío. Y es que tiene que haber personas como tú y tiene que haber personas como yo que debatan la verdad.
porque si no hay debate sobre la verdad, jamás... Estoy de acuerdo, Omar. Y te voy a dar aquí la mano porque Sí, esto me parece muy bonito Sí. y creo que a muchas personas le puede resultar inspirador, tanto por su parte como por la 100%. mía, el hecho de que estemos cuestionándonos nuestra fe. Yo ya he llegado a una conclusión, y evidentemente tú también a la tuya, pero yo ahí es donde centro el foco de mi duda con el Islam. Luego tengo otras bastante legítimas, que si quieres las hablamos, pero, tío, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, no Es me que me hace encanta la forma en que lo preguntas, porque eres una persona que está buscando la verdad, de Sí, verdad. la busco. No es porque quieras tener la razón. Y es lo No, más bello no, de para este nada. debate, tío. ¿Por qué Alá nos engañó a todos? Vale, vale, Mi respuesta es que no nos engañó. vale. ¿Por qué lo consideras un engaño y no un milagro? Fíjate, esto que quede claro. Ni tú Si es eres, un engaño, ni eres te lo cura, puedo ni yo soy responder. imam. Te lo voy a responder. Y somos dos jóvenes cuestionando. En este momento, a partir de ahora, estoy cuestionando porque ahora quiero saber demostrarte que eso es crucifixión y no crucifixión. Porque eso es ficción, es una película. Vale. Permíteme saber, ¿por qué piensas que tiene más sentido que Jesús muera que no, Jota? Porque el engaño, le llamo engaño y no milagro, Sí, porque todas las personas cercanas al que padece la muerte, a Jesucristo, al Hijo de Dios, para mí, atestiguan que murió y atestiguan que resucitó y emprenden una misión sin ningún tipo de objetivo político, ni militar, ni de poder terrenal, sino puramente espiritual, un camino que los va a llevar hacia la muerte única y exclusivamente para predicar la divinidad de Jesucristo. Por tanto, es un engaño que se enmienda 600 años después. Si no está la reacción de los apóstoles y las personas cercanas a él como fue o como está escrita, sí que te digo que puede ser un milagro, pero es engaño. Si tu visión de es milagro. esto, no, si tú no podría ser milagro, porque entonces has dejado que las personas más cercanas al profeta, me voy Sí, a poner en voz vale, alta, sí. hayan sido todas engañadas. Por tanto, o sea, está muy bien tu Pero- milagro, pero es un milagro que engaña a las personas. Entonces no tiene sentido. Ahí es donde no cuadra el Me milagro. encanta, vale. Yo pienso, vale. Yo digo, tú piensas que no tiene mucho sentido que Jesús no muera para los musulmanes habiendo llegado 600 años más tarde. Vale. Nunca has mencionado que el Corán menciona cosas que no aparecen en la Biblia. Entonces, tampoco vino a copiar. Segundo, la crucifixión, su razón o sobre la que se construye la crucifixión de Jesús es salvar a la humanidad de sus pecados. Pero esa crucifixión no cumple ese propósito. Porque cuando mueras vas a ser juzgado si has hecho bien o mal. Según la crucifixión, si Jesús ha muerto por los pecados de quien le sigue, significa que Jesús está diciéndole al pueblo hay un mensaje que seguir. No seguirme a mí, sino seguir el mensaje que ha llegado a vosotros a través de mí. Jesús es un ser humano que llegó a mandar un mensaje al pueblo de Israel. El único pueblo en la faz de la humanidad que siempre ha traicionado, que siempre ha mentido, que ha matado a todos los profetas. Siempre que llegaba un profeta al pueblo de Israel, lo mataban. Engañaron a Moisés. Le dijeron, sálvanos del faraón, partió el mar en dos, cruzó, y cuando llegó a la península del Sinaí les dijo, creer en Dios que os acaba de salvar partiendo el Y mar. adoraron a un becerro de oro. Adoró un becerro de oro Eso es y, otro tema muy delicadito, ¿eh? y Dios Cuidado los- con lo que decimos, Omar. y Dios los castigó 40 años En el desierto. en el desierto de mi país, de península de Sinaí, que no dejan que vayan los turistas. ¿Por qué? ¿Por qué no dejáis que la gente descubra qué energía hay? Y no hay que ir al Quds, a Jerusalén, que hay muy... Ven aquí y mira la historia de los judíos en nuestra casa, para que luego digamos que los musulmanes son personas que no entienden. La crucifixión, si se construye sobre salvar los pecados, si tienes juicio, sería desde la coherencia de una persona pensando, si tú mueres por mis pecados y me va a juzgar Dios... Dos, vale, es un engaño que penséis que Dios mandó crucificar a su hijo. Veo a un Dios débil. Veo a un Dios súper débil que necesita o busca un método humano para mandar un mensaje. Locura. Jesús, en tu Biblia no lo dice, en la Biblia no lo dice, pero el Corán dice que habló al tercer día. Pero, ¿ves? Yani, no es crece y después le llega el mensaje. No, es ha nacido
mensajero. Muhammad no. Muhammad era un tío cualquiera, no sabía ni leer ni escribir. Pero una cosa, Entonces, lo que quiero decir de un tío que no sabe ni leer ni escribir es que no viene a confundirte. Viene recibiendo un mensaje de algo superior, lo mismo que tú. Entonces, la crucifixión no tiene sentido, uno, porque no está salvando vuestros pecados. Dos, no, es que... no ojo, porque yo él una cosa, él pero renuncia de vosotros en aquí hay Mateo sí, pero 7:22. Aquí hay una gran... No, eso ya lo he leído y evidentemente hay una percepción muy distinta y se refiere a los hipócritas que utilizan su nombre pero realmente no hacen lo que él dijo ni siguen el comportamiento que él predicó. Ojo, importantísimo eso. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que me consta que son las que se van a topar con esas palabras que has citado previamente. El punto es, yo te compro que el Dios cristiano es un Dios mucho más cercano, mucho más humano, mucho más lleno de bondad y de amor de lo que es la visión tan omnipotente. Dios es la fuerza, es todo. De hecho, no es ni accesible para Ni imaginable. Ni imaginable. Yo eso estoy de acuerdo, es una de las grandes diferenciaciones y por eso me siento más cómodo con el Dios que nos ve como sus hijos, como su rebaño, como su... Amén. Pienso igual. Vale. Entonces, sí, es verdad que hay una diferenciación muy grande acerca de la figura de Dios entre un cristiano y un musulmán, pero seguimos sin entrar en el punto. ¿Por qué esta gente sale a morir por una mentira? Ahí es donde quiero... Pero ¿cuál es la mentira por la que mueren? Mueren porque Jesús, ojo, no es una mentira. Claro. Para mí. ¿Por qué mueren? Pero eso? tú defiendes que lo es. La No, ¿por qué crucifixión mueren? de Cristo no ocurrió, ¿cierto? Afirmas esto. Sí. Cristo no fue crucificado. Entonces, eres muy bueno hablando y te desvías de este pequeño punto, pero es que me parece que es un punto clave. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que sus discípulos mueran por algo que no es cierto? ¿Pero qué es ¿Por ese qué algo San no Pablo? cierto? ¿Por qué San Pablo? Porque esa gente no murió por la crucifixión. Esa gente murió por el mensaje de Dios. No por demostrar que Jesús murió, porque ellos mismos le vieron al tercer día. No. Ellos afirman la muerte y la resurrección. O sea, toda la iglesia primitiva está basada en esos dos hechos. Entonces Lucas está mal. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho, ser muerto y resucitar al tercer día. Marcos 10:33: el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes, lo matarán y al tercer día resucitará. Relatos de la crucifixión y muerte. Mateos: más Jesús, habiendo otra vez clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Más Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y relatos de la resurrección. No temáis, buscáis a Jesús, el que fue crucificado no está aquí, ha resucitado, como dijo. Lucas 24:6. No está aquí, ha resucitado. Acordaos cómo os habló, diciendo que el Hijo del Hombre sería entregado, crucificado y resucitaría al tercer día. Testimonios de los apóstoles. Hechos. A este Jesús entregado lo matasteis crucificándolo, pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Todo el cristianismo primitivo, todos los discípulos Eso es de Nuevo o Jesucristo, Antiguo Testamento. en el Nuevo Testamento, todos, ¿Has leído el Antiguo? todos, sí, también, todas las personas. ¿Y se contradice, que- Jota? Omar, déjame terminar, por favor. Todas las personas cercanas a Jesucristo, todo el cristianismo primitivo está basado en esos dos hechos: la muerte y la resurrección. Van a morir por ello. Por tanto, ¿Pero por qué? O sea, es que... es que ese punto. Por tanto, me centro en la crítica hacia el Islam y a la visión del Islam acerca de Cristo. Es por qué Alá permite 600 años de engaño. Todo el mundo creyó que resucitó. No, todo el mundo creyó que murió y todo el mundo creyó que resucitó. Y eso en los cristianos. Y todas las personas contemporáneas a él afirmaron que murió. Romanos, judíos, todo, da igual donde busques. Tácito, Publio, el que lo quiera mirar, tal. Todo el mundo afirma que mataron a un profeta. El tema de la resurrección, evidentemente, ya es más. Es tan vasto que, subhanallah, la palabra profeta es como se dirige a sí mismo Jesús en la Biblia también. Vale, perfecto. Es un profeta. No, sí, pero yo siempre, Es un profeta. me pongo en la piel de la persona. O sea, Sí, en no, este ciencia- tema. Yo no estoy hablando como una persona dogmática. Yo estoy hablando como una 100. persona que he buscado mucho y tal, y no me hace sentido. O sea, esa parte del 100%. Islam es como que no hay por dónde. O sea, mi razón me impide creer eso. ¿Es el Islam lo que no te da razón o lo que tú llevas creyendo toda la vida lo que no te da razón con la verdad del Islam? No, antropológicamente hablando, no veo el sentido a que unas personas decidan morir
por una cosa que no ocurrió. Claro, pregunto, ¿qué es más inteligente por parte de un Dios? Desde la lógica. Matar al hijo, resucitarlo y subirlo a los cielos, o subirlo y haceros creer que lo mataron para que sea el debate, el reto del mensaje de Jesús. Igual que nuestro reto Tiene del mucho mensaje... más sentido lo primero, Vale. evidentemente. Vale, Tiene más sentido, lo mato, demuestro, lo resucito a mí, o sea, yo muero, yo Sí. resucito, yo le enseño. Estoy 50 días aproximadamente con mis apóstoles, lo 40. vieron más de 500 personas que fueron los que luego fueron a predicar la palabra. Sí. Eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que 600 años después yo voy a venir a deciros Pero que no, que esto lo que no tiene era broma, no, brother, lo que no tiene ¿sabes? lo que no tiene sentido es que sigas insistiendo en metáforas. Tú estás, todos los versos que has sacado y todas las cosas que has sacado de la Biblia son metáforas. Yo y el Padre, yo y el Hijo. Te voy a hacer una pregunta. Si yo quiero resolver el tema de la crucifixión, yo necesito saber quién es Jesús. Antes de la crucifixión, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es lo que va a hacer lógica de qué es la crucifixión. ¿Jesús es hombre o es Dios Hecho hombre. o Espíritu Santo? No tiene ningún sentido que un Dios se haga hombre cuando Dios ha existido antes de Jesús. O sea, Dios ha existido. ¿Para qué se va a hacer hombre y luego matarlo? Es que... Pero eso es... A ver, te voy a decir una cosa, Omar. No Tú eres una sé. persona creyente como yo. Estás intentando buscarle... Sí. Yo sí que te digo, hay cosas que yo evidentemente yo no puedo lograr a comprender y hay cosas que a mí no me hacen ningún tipo de sentido porque soy humano y tengo una visión extremadamente limitada. Amén. ¿Por qué le buscas un sentido al porqué de los designios de Dios? Porque Pero- eso es lo mismo que hacen muchos ateos diciéndome, si Dios existe, ¿por qué mató a mi abuela? ¿Por qué mató a toda mi familia en un accidente de coche de cáncer? O sea, ¿por qué Dios hace ciertas cosas? ¿Por qué Dios permite cierto dolor? ¿Por qué Dios permite cierto sufrimiento? ¿Por qué Dios... No somos quienes para juzgar el por qué Él hace o deja de hacer, ¿cierto? Vale. ¿En qué momento Dios es tres? ¿Y en qué momento un Dios se hace tres? ¿O en qué momento hace falta que sea tres un Dios? Jota, de verdad, mira. Había también un debate entre un cura cristiano y un Si me imán consigues musulmán. al imán, lo hago. Sí, podemos verlo. No, pero esto es de estudios de Inglaterra y gente así, ¿sabes? No es aquí. Y dice, so God es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios. ¿Sí? Pasemos a la siguiente parte. Por lo tanto, si son todopoderosos, significa que Dios es todopoderoso, Jesús es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Sí? Indagamos un poco más. Jesús se ha hecho hombre. Por lo tanto, Dios es persona, Jesús es persona y el Espíritu Santo es persona. Porque si los tres son lo mismo, son los tres lo mismo en todos los estados, ¿no? ¿Hace sentido juzgar cosas que hace Jesús y decir que las ha hecho Dios? O que si Jesús hubiera pecado, dijéramos que la reencarnación de Dios peca. ¿O crees que Una pregunta. una reencarnación de Dios Corán pediría dice- ayuda a Dios? El Corán reconoce que Cristo es sin pecado también, ¿eh? Vale, ¿Cierto? vale. No Sí, quiero sí. no quiero Estoy decir casi algo mínimo. convencido que me he preparado un poquito esto y Sí. he hecho ciertas preguntas y tal. Es posible. ¿Y qué bello? Porque es que yo también amo a Jesús. O sea, es que yo no quiero decir, No. mira, ha pecado. No, Y o ojo, sea, no para es- hacer un poquito aquí de conciliación, Sí. cuando en los Juegos Olímpicos los satánicos progresistas de la agenda globalista se mofaron de Jesús, salieron varias figuras del Islam a defenderlo, incluido Islam Makachev, para que la gente lo sepa. Ojo. Qué vasto, tío, que sacaron ahí Sí, a... eso es qué un tema mal. que tenemos que tocar. Termina con esta reflexión porque ya creo que el debate es que nunca vamos a llegar Sí, a un nunca punto vamos a en llegar. común. No, lo que quiero decir es, lo que está haciendo daño es la interpretación implantada desde hace más de 2000 años. No es una incongruencia el mensaje del Islam, es una incongruencia no ver el mensaje original de los cristianos. Si tú me dices que ahí Jesús es Dios y yo te enseño un verso que dice que no soy Dios y tú me dices que ha resucitado después de crucificarse y yo te enseño que no... Eso es que estamos detectando el primer problema en vuestro mensaje. En el mensaje de los cristianos, más que en vuestro. Vale. En el mensaje de nuestros hermanos cristianos. Porque yo sé que todos queréis leer el Nuevo Testamento, porque es muy cómodo. El Nuevo Testamento es súper cómodo, tío. El Nuevo Testamento es un mensaje que vende todo el tiempo el amor.
todo el tiempo vende amor, me parece increíble. Pero no existe amor sin disciplina y no existe sociedad sin disciplina. Y lo que hace el Islam, que jode mucho al mensaje del cristianismo creado, es que es una religión de disciplina, en la que hay que rezar 5 veces al día, en el que si hay una mujer no se lo metes, en el que si te vas a emborrachar no lo hagas. El Islam es un mensaje que desarrolla al ser humano, igual que lo hace el cristianismo de Jesús, igual que lo hace el judaísmo de Moisés, tío. Voy a decir una cosa, y para terminar el debate doctrinal, perfecto. que sepas que para ser un buen cristiano tienes que tener exactamente la misma disciplina que un musulmán. En algunos casos, como en el caso que hemos mencionado antes de la poligamia, incluso más. Porque al menos el musulmán tiene el derecho a tener 4 mujeres bajo una serie de premisas que se tienen que cumplir. No os penséis que esto es cualquiera. No. Pero estamos de acuerdo en eso, en que ambos mensajes transmiten disciplina, transmiten dirección, y que es mejor eso a que cualquier ideología globalista que tiene el cáncer incrustado y las puertas muy cerradas. Omar, ha sido un placer hablar contigo hoy. Puedo hablar contigo horas, ya, tío. Yo quería hablar de globalismo y tal y cual, pero es que se nos da... Métele 2 minutos, métele 2 minutos de globalismo. ¿Qué quieres decir acerca del globalismo, Omar? No, dime tú, yo quiero escuchar tu punto de vista. Mi punto de vista es que me encanta que el mundo sea multicultural. Me encanta que el mundo sea multicultural, pero para mí multicultural no es la sociedad europea actual. Son muchas culturas mal viviendo dentro de un marco geopolítico llamado nación, y considero que la verdadera multiculturalidad es abogar porque Arabia Saudí siga siendo musulmana, Europa siga siendo cristiana, ciertas zonas del Amazonas sigan creyendo en el dios árbol, ciertas zonas de África sigan teniendo su cultura masái, y considero que esa es la verdadera riqueza cultural. No intentar hacer un popurrí, intentar mezclarnos todos, que al final del día, siempre y cuando haya integración, es algo positivo. Si no hay integración a la cultura que te recibe, lo que se genera es un caldo de cultivo para el caos. Y estos siempre aprovechan el caos para venderte una solución. Solo el tiempo dirá cuál nos intentarán vender con el caos que está viviendo Europa. Me ha encantado lo que acabas de decir todo. La multiculturalidad, ya termino, ¿vale? Jota, ¿tú piensas que la multiculturalidad que tú pides de que Arabia Saudí siga siendo musulmana y España siga siendo cristiana, eso es Jerusalén cristiana también? Jerusalén que haga cristiana, fíjate, bueno, eso sería otro podcast. Pero el concepto que tú me estás defendiendo es que cada uno se quede con lo suyo. Vale. ¿De qué tú eres multicultural hasta donde interesa? No soy multicultural. Y otra cosa, no creo en eso. No. Y otra cosa. Soy multicultural porque quiero ir a Egipto y que haya egipcios. Quiero ir a África y que haya africanos. Quiero ir a Japón y que haya japoneses. Para hacer turismo, para disfrutar tu turismo, pero el humano da igual ahí. Pero no es para hacer turismo, es para verdaderamente valorar la riqueza. No, que hagamos un popurrí, que todo el mundo pierda sus raíces, que todo el mundo pierda su identidad. Entonces, y que al final desaparezcamos. Eso no lo veo. Género que se cambia, aceptas todo. No. Vale, entonces tu libertad tiene pautas. Vamos a terminar el podcast, ¿no? Pero tu libertad tiene pautas, ¿no? Tu libertad tiene pautas. ¿Cómo que tiene pautas? O sea, para tu forma de ser libre tiene pautas. O sea, yo no soy un liberal, yo soy conservador. Tienes pautas, vale. Ahora yo pregunto, ¿por qué no se atreve Occidente a estudiar el Islam? ¿Por qué no se atreve Occidente a salir en los medios de comunicación a desmentir el Corán? ¿Por qué Occidente no hace de una vez por todas de entender que esto es mi único propósito de este podcast contigo, Jota? El Islam no es los medios, ni los menas, ni lo que lleváis pensando toda la historia. Cristianismo e Islam son el mismo mensaje, pero seguís viendo el sol con los ojos cerrados, Jota. Y lo último y lo más importante, todo lo que pasa que puedas ver, corroborar a través de una pantalla es exactamente lo que se quiere indoctrinar en las mentes de cualquier país. Estados Unidos os ha cortado la luz. Europa lleva siendo esclava de la información de la élite todos los últimos 400 años. Y ya está, ya no digo más. Bueno, señores, me dejáis en los comentarios absolutamente todos los que queráis una segunda parte con Omar, los que quieran ver la sección exclusiva. Para entrar a la comunidad tenéis el link. En la comunidad voy a hacer eventos presenciales cada vez más a menudo, así que yo que vosotros no me perdía, para todos aquellos que quieran ir conmigo a entrenar, a hacer alguna caminata al campo y demás. Este mes arrancamos seguramente 2 semanas
a partir de que estéis terminando de ver este podcast, hagamos la primera quedada presencial. Así que aparte de sección exclusiva, sorteos de Testroid y muchísima información, también tenéis eso disponible. Omar, mil gracias por venir. Señores, gracias a todos. Nos vemos en otro episodio de La Factoría. Hasta la próxima.